Las tramas de corrupción dentro del Partido Socialista parecen no tener fin y lejos de apaciguarse, cada día se suma un nuevo nombre. En las últimas horas, el de José Bono, el que fuera ministro, presidente del Congreso y un histórico del Partido Socialista. Bono habría pedido directamente a José Luis Ábalos en 2021, momento en el que se producen los hechos, que era él, el ministro de Transportes, colocar a un joven socialista en INECO. Una petición que se cumplió tan solo 2 horas después, cuando confirmó que el joven comenzaría a trabajar en 10 días con un sueldo de 36.000 euros. Bono pidió un pequeño empujón para que el joven fuese el elegido en el proceso de selección, una gestión en la que, como no podía ser de otra manera, tiene un papel clave Koldo García. El nombre del supuesto nuevo enchufe de Ábalos es Álvaro Lario y ya forma parte de una larga lista de contrataciones bajo sospechas de José Luis Ábalos. Lario se suma a Jessica Rodríguez, Claudia Montes, Sabina, Jennifer, Carlota, Leticia, Adriana, Andrea, Nicole, un largo etcétera de nombres de amigas que simplemente por ser eso, amigas de Ábalos, acabaron colocadas en un puesto para el que decenas e incluso centenares de aspirantes más cualificados, más preparados, optaban. Pero volviendo al personaje del día, José Bono no habría sido el único favor que habría pedido utilizando su puesto de poder. También solicitó favores urbanísticos para un cliente con negocios en Dominicana. El Koldo Gate parece no tener fin. Ahora es Bono quien tiró de ese hilo, pero está claro que lejos de trabajar como ministro, Ábalos utilizó su cartera, en este caso ministerial, para hacer chanchullos que cada día se creen menos personas que Pedro Sánchez no estuviese al tanto. ¿Qué tal están? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo día Dando Caña. Hoy es 20 de febrero, viernes, y en el Santoral Santa Jacinta Marto. Por delante, como siempre, 2 intensas horas de programa en la que vamos a intentar resumirles toda la actualidad política nacional, pero también internacional. Pondremos en foco en esa persona, José Bono, en todos esos chanchullos que poco a poco vamos conociendo, y es que cada vez hay más mensajes, más WhatsApps que confirmarían esa trama de amaños, no solamente para conseguir puestos de trabajo, también en ese sistema urbanístico. Pero también hablaremos de Aragón, hablaremos de Vox, pondremos el foco en el expríncipe Andrés y iremos tratando todos los temas de última hora que vayan saltando. Como siempre, toca presentar a las personas que me acompañan hoy aquí, y por fin esta semana está don Julio Ariza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, me hace mucha ilusión además estar aquí. Gracias por invitarme. ¿Qué tal tu semana? La verdad Intensa. es que si algo me ha impresionado esta semana ha sido el caso del expríncipe Andrés. Me ha impresionado mucho porque me he leído todo lo que he podido bastante a fondo el tema de la relación que él tenía, Epstein, con el príncipe Andrés y con Peter Mandelson, y con todos los servicios de inteligencia, especialmente el MI5, y te quedas muy sorprendido, enormemente sorprendido. Porque Epstein llegaba a decirle a Andrés: organízame una reunión en la embajada británica en Singapur, tal día, que yo quiero reunirme con gente allí. Andrés le daba cuenta de si en un momento determinado estaba Gordon Brown reunido con Nick Clegg porque estaban negociando el gobierno de... llegaban a un nivel de... Cuando el príncipe Andrés viajaba a Nueva York, previamente le avisaba con unas semanas de antelación y le decía: oye, que llego tal día. Y ya Epstein le decía: estarás en mi casa, el apartamento 15 estarás tú, en el 12 y en el 13 estarán tus escoltas de no sé qué y no sé cuántos, tu jefe de gabinete, el secretario de tal, estarán en el 14. Es decir, el príncipe Andrés, el cuarto en la línea de sucesión a la corona británica, hermano del rey Carlos III de Inglaterra, se alojaba en la casa de Epstein. Tenía unos niveles de intimidad y de información que aprovechaban, y de eso hay muchos documentos también. Yo me he preocupado en traducirlos y en verlos todos, o todos los que he podido hasta ahora. Hay bastantes más, pero tenían un nivel de información privilegiada respecto a cosas que luego utilizaban para ponerse largos o cortos en posiciones bursátiles. O sea, te quedas
absolutamente sorprendido. Pero es que además también Epstein opinaba sobre detalles de la política exterior británica y de la norteamericana. Es que tenía como una de sus principales, digamos, más cercanas en cuanto a amistad y en cuanto a relación, a la que era la jefa de la asesoría jurídica de Obama en la Casa Blanca. Es que tenía a su servicio a un señor que era el presidente de Barclays Bank en el mundo. Es que te dices, pero vamos a ver, pero es que no es Bilderberg, esto ya es un nivel de deep state, un nivel de operaciones y de información del que no podíamos ni sospechar. Y además, a más, usaban eso desde el punto de vista de actividades sexuales completamente inaceptables, utilizando a personas menores. O sea, es que, bueno, no hay más que verle la cara que sacaban hoy muchos periódicos que yo publiqué en Twitter ayer del príncipe Andrés o el expríncipe Andrés cuando le están devolviendo a casa después de haber declarado durante 10 horas en Scotland Yard. A mí me ha impresionado mucho de ese asunto porque ¿qué más hay? Es decir, ¿qué más deep state están organizados alrededor de gentuza, de gente de la peor calaña, que es capaz de usar a los seres humanos como si fueran cobayas? Y algo peor que eso, porque incluso llegaban a matar. Entonces, a mí me ha impresionado mucho y espero que tengamos y que la gente tenga la información, le llegue la información y sea capaz de reflexionar sobre ella, porque significa muchas cosas. Y lo peor de todo es que parece que tan solo conocemos la punta de ese iceberg, que ya es para llevarse las manos a la cabeza, ya es sorprendente y parece que podría salir muchas más cosas. También con nosotros en mesa, Julián Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Natalia, buenos días. Por supuesto estoy más radical que ayer, pero un poco menos que mañana, y estaré así hasta que el bien no se anteponga y venza a todas las fuerzas del mal, porque por supuesto, como dice don Julio, esto pertenece ya a una esfera de maldad que... Qué coincidencia, por cierto, que todos los que llevamos denunciando años como los malos, los promotores de la ideología woke, los promotores de la ideología climática, los promotores de la ideología de adoctrinamiento a nuestros niños, resulta que todos ellos son los mismos que salen en los correos de Epstein. Resulta que todos los que siempre hemos dicho que son las élites globalistas, que destruyen la soberanía de las naciones y que quiere destruir al ser humano, resulta que son los mismos que asesinaban seres humanos, que violaban niñas, incluso bebés, todo lo que estamos conociendo, que por supuesto, como dices tú, es la punta del iceberg, porque recordemos que muchos de esos correos, los remitentes o a los que le enviaban los correos siguen tachados. Cuando esos nombres empiecen a salir, creo que puede resquebrajarse todo el orden internacional conocido, ¿no? Isaac Parejo, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Y Rodrigo Rato, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días. Pero qué honor tener aquí a don Rodrigo. Hombre, don Julio, qué ilusión. Honor el mío de verle a usted tan guapo. Y también, bueno, lo primero, aquí la única que... La única guapa aquí en la mesa. Pero usted tiene una mirada preciosa. Muchas Pero, gracias. Capaz de ganarse la vida en cualquier sitio. ¿Bien? ¿Podemos empezar? Yo estoy un poco acojonado, Rodrigo. De que te miran... Pues no, de la Policía Nacional. Es que cogerán el de la UDEF con 2.000 millones en cocaína. El de la UDEF, que es el que nos viene a detener, nos investiga a todos, nos pone a un policía tal, el que... 2.000 millones. Pero es que el de Valencia, que estaba el jefe del puerto de Valencia, de la Policía Nacional, también está en la cárcel. Pero es que el DAO es que es... ¡Joder! Pero es que el ayudante el jefe de la policía, el director general, es el íntimo de Bono, que es el que está en todas partes, el íntimo de Bono. ¿Por qué no le pasa nada a Bono? Pues pregúntale a los del CNI cuando él estuvo jefe y se llevó toda la documentación, y pregúntaselo al director general de la policía. Es que, ¿en manos de quién coño estamos? Añadido don Julio al fiscal general, que es el encargado de perseguir delitos y está siendo perseguido por un delito, ¿no? Y le van a indultar, por cierto. Bueno, no le están aplicando la condena, en mi modesta opinión, porque le han condenado a inhabilitación y sigue siendo fiscal. Entonces, yo la verdad es que no me considero un jurista, pero me ha sorprendido tanto. No sé si la condena es adecuada o no es adecuada, no sé si es justa o es injusta, pero se la ha hecho el Supremo, que condena a españoles todos los días a una inhabilitación y sigue en la Fiscalía.
es realmente... Pero no había sido destituido. No, destituido como Sí, fiscal pero general. está de fiscal Pero- supremo. vale. Pero ya Pero tiene un está nuevo de, puesto de está de trabajo. fiscal. No lo Bueno, pero fíjate, estaba ¿no? inhabilitado solo para el cargo de fiscal general. ¿Eso quién lo dice? No, está inhabilitado. Inhabilitado. Completamente. Para Sí. Bueno, cualquier es cargo que además público. el estatuto fiscal expone claramente que si eres condenado en sentencia firme por un delito, estás inhabilitado de por vida. Para cualquier cargo. No, para fiscal. Entonces, estamos todos No, puede contemplando... ser ministro de Fomento. Eso no es problema. Puede ser ministro de Fomento, Por eso, efectivamente. por eso. Pero, o sea, que todas estas cosas que nos escandalizan, yo creo que hay dos, como todo se puede dividir de muchas maneras, ¿no? Pero hay unas las que son impunes, que se dicen y no pasa nada, y otras las que pasan, ¿no? O sea, estos señores que dice Julio que les han encontrado relación con las drogas, están en la cárcel, o están imputados, están juzgados, o van a ser juzgados. Pero esta señora que acusa de haber sido violada ha tenido que ser ella la que presente la denuncia, porque no se atrevía a presentarla dentro del... O sea, creo que aquí hace falta un repaso importante de cuáles son los contrapesos y sobre todo la impunidad de los que tienen más poder. Que claramente es la Administración. La Administración tiene más poder que cualquier ciudadano privado, por muy importante que sea. Pero claro, lo que no puede ser es que la Administración se cubra y no suceda nada. Es verdad que en unos casos sí sucede, pero es verdad que en otros no sucede, ¿no? Y eso a mí me parece que es una de las muestras cuando hay una especie de debate público. ¿Por qué la gente se radicaliza? No, la gente, yo no creo que se radicalice. La gente lo que pasa es que quiere que las cosas, igual que le pasan a él. Ahora vengo, por ejemplo, de un taller de un amigo mío de dejar un coche. Según él me ha dicho, que no tiene ningún motivo para mentir, de cada 100 euros que factura, 68,7 son impuestos. Bueno, pues él dice, es que que no puedo más. Bueno, pues esa es la... Entonces, ¿la gente se radicaliza? No, es que la realidad es un poco radical, que no es lo mismo. Venga, vamos a empezar con la primera noticia del día. Perdona, Julián, pero vas a tener tiempo de sobra para hablar el resto del programa. Porque les gusta o no el deporte, Oriol Cardona ya forma parte de la historia del deporte español. Y es que ayer, después de 54 años del último oro olímpico en unos Juegos Olímpicos Invernales, pues él consiguió esa medalla. Quedó primero en esa modalidad de esquí de montaña. Así lo revivía él mismo ese momento que forma ya parte de la historia del deporte español. A 3 curvas me he girado un momento para ver qué margen tenía y he visto bueno, que tenía el oro casi en el bolsillo y ha sido en el momento en el que me he dado cuenta de todo el camino que hay detrás, de todo el esfuerzo, todas las horas, todos los años de entreno que han ido sumando hasta llegar aquí. Y ha sido a la última curva, cuando encaraba la meta, pues he visto la grada adelante con toda la gente animando, que ha venido mucha gente de casa, y ha sido un momento de felicidad enorme, que creo que no había sido nunca tan feliz. Pues una felicidad enorme que contrarresta con la mala noticia que tenemos que dar, y es que el sarampión está haciéndose un hueco cada vez más en nuestro día a día. Y es que se dispara en Madrid. Ya hay más contagios que en todo el año pasado. El sarampión parece una enfermedad erradicada y algo del pasado gracias a las altísimas tasas de vacunación de nuestro país. Sin embargo, los datos epidemiológicos más recientes son claros. El virus ha vuelto y está comenzando a circular entre nosotros. Solo en la Comunidad de Madrid se han confirmado oficialmente 24 casos de sarampión en las primeras 7 semanas de este 2026. Para poner esta cifra en perspectiva, hay que saber que en apenas un mes y medio se ha superado el total de contagios que se tuvo de sarampión en todo el pasado año, en todo el 2025. Pues es malo de ¿Por mayor. qué será? Pregunto. Cogerlo de adulto tiene un cierto riesgo, ¿eh? Sí. Pequeñito no, pero si no lo has cogido de pequeño,
Hay que tener cuidadín con el sarampión. Además, el sarampión no ¿Y produce... tú por qué crees que debe ser? Porque... Ah, no sé, igual porque... Tendrá que ver con que en Europa no existe, en África no se ha conseguido extinguir y hay Claro. flujos de migratorios de África a Europa. O sea, que establecéis una causa-efecto con eso, ¿no? Están volviendo enfermedades que creíamos que en Europa están erradicadas. O sea, falta la peste bubónica ya del siglo XVI. Sois xenófobos. En fin. Vamos a hablar ya Allá con vosotros. el primer invitado del programa de hoy. Lo vamos a hacer para hablar de la Federación Empresarial de la Dependencia y lo vamos a hacer de la mano de su presidente, Ignacio Fernández Cid. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar contextualizando esta federación. ¿Cuáles son sus principales líneas de trabajo? Bueno, la FEDE es una federación o una confederación que se crea en 2006 y por unión de unas cuantas federaciones y coincidiendo con la aprobación de la Ley de Dependencia. Y lo que nosotros pretendemos es bueno, pues que se pueda organizar bien un sistema de atención a la dependencia, a las personas dependientes, a sus familias y organizado por empresas y con profesionales bien formados. Una asistencia cada vez más necesaria porque la población cada vez está más envejecida, cada vez duramos más, cada vez conseguimos cumplir más años y cada vez esa asistencia es más necesaria. Efectivamente, llegamos los boomers y efectivamente pues el país está envejeciendo a pasos agigantados y precisamente lo que estamos pretendiendo es lanzar una alarma para decir no tenemos profesionales suficientes para atender a todas esas personas dependientes que están ya y las que van a llegar. Claro, pero eso nos pasa probablemente porque no nos enteramos hace tiempo de que si no tenías hijos, antes los hijos cuidaban a los padres y los nietos cuidaban a los padres. Y alguien decidió que eso de tener hijos estaba muy mal, pero era mejor tener una mascota. Y entonces envejecen y la mascota no les puede cuidar. Lo han intentado, pero no los puede cuidar. Entonces tenemos un problema de concepto. Lo primero que habrá que explicar a la gente es que no hay que ser egoísta, ¿no? Bueno, la sociedad es que ha cambiado muchísimo y la mujer se ha No, incorporado. Ha empeorado. Bueno, ha cambiado, yo no califico, yo lo único que digo que ha cambiado y que la mujer se ha incorporado masivamente al mercado laboral y eso es lo que provoca ese problema de falta de asistencia en domicilio. Pero somos un sector tremendamente feminizado y el no resolver esta universalidad en el servicio, que es un derecho que tienen todos los dependientes, pues inevitablemente va a recaer nuevamente en la mujer. ¿Por qué tienen derecho los dependientes? ¿Que por qué tienen derecho? Tendrá que tener la obligación alguien de dárselo entonces. Sí, bueno, hombre, tienen derecho, como todos los residentes en España, Pero a tener una pensión, a tener sanidad, a tener educación, pues a tener también bienestar social. Eso lo ¿no? tenemos todos. No, estoy haciéndole de pantalla, de pronto. No me mire usted con miedo de... Digo, No tengo ningún miedo. No tengo ningún miedo. Este tío me va a... No. Yo quiero volver al tema conceptual, al tema de los derechos y los deberes. Yo es que soy de los que creen que los derechos negativos sí existen. Es decir, yo tengo derecho a que no me maten y usted también. Tiene derecho a que no le roben, a que no le asalten, a que no le violen, a que no le peguen. Todo esto tiene derecho. Pero derecho a la vivienda, si usted tiene derecho a la vivienda, se la tengo que dar yo u otro. Es decir, todos los derechos positivos reclaman que otros se los tenga que dar. Pues si no, no existen. Yo creo que la gente tiene que entender ese concepto, porque si no entienden ese concepto estamos todos jodidos. Y sobre todo que si tú reclamas un derecho, tendrás que ejercitar una obligación o ejercerla. Porque si no vamos todos encima del carro y esperamos que alguien tire de él. Y el carro no se va a mover, que es lo que está ocurriendo. Quiero decir... Ignacio, desde la Federación demandan falta de profesional. ¿Por qué falta estos profesionales? ¿Por qué no se forma la gente en esta materia? Pues eso es lo que llevamos demandando sobre todo a los ministerios implicados, porque esta actividad es muy transversal y aquí no hay profesionales que quieran trabajar en este sector, pero como le pasa a cualquier país europeo o occidental, el cuidado de las personas es como un valor a la baja. Pues está mal pagado. Debiera ser. Bueno, no. Usted 3.000 euros al mes y verá cómo va la gente a cuidar a ancianos. Pues no estoy de acuerdo en absoluto. ¿No? Porque no, y le voy a explicar. Como tenemos un país tan curioso que tenemos, pues por comunidades autónomas esto difiere mucho, incluso por diputaciones. Pues nos encontramos con la vasca, que está pagando un 30% más que el convenio nacional y tienen los mismos problemas de déficit de profesionales y de un absentismo alarmante. O sea que no es eso, es más el concepto. Es más el concepto. Cotiza más, pues imaginemos una enfermera a la que llevamos demandando que venga a nuestro sector a trabajar y si no que nos permitan importar profesionales de enfermería de otros países. Comparemos una enfermera que va a trabajar o en una residencia o en el 12 de octubre en el servicio de cardiología.
aunque tenga la misma retribución. Es incomparable. Por supuesto, se va a ir al servicio de cardiología porque le reconoce un prestigio profesional enorme, va a trabajar con los mejores profesionales, con los últimos equipos, en fin, es que no hay debate en eso. Entonces, precisamente lo que estamos es pidiendo a los ministerios, oiga, si aquí no hay profesionales suficientes que quieran cuidar y atender a las personas dependientes, permítanos que los traigamos contingentes que vengan formados de fuera. Tenemos además la inmensa suerte de que tenemos todo un continente que habla nuestro mismo idioma, es muy fácil, la cultura, los valores son tremendamente similares y esas personas se integran. Pues déjenmelos formar en origen y que vengan con un contrato estable y solucionada por lo menos la vivienda durante los primeros meses. Pero no lo conseguimos. ¿Y ustedes tienen cursos de formación o tienen centros de formación para estas gentes? Sí, sí, claro, por supuesto. Allí hay origen, pero ellos ahí también. Lo que pasa es que hay que emitir un certificado de profesionalidad y el sistema está mal. Ahora, por ejemplo, tenemos la futura regulación esta que no sabemos muy bien qué números, que si 500.000, 800.000 o los que sean. Entonces decimos, muy bien. Y esa gente, nosotros estamos ofreciendo 160.000 puestos de trabajo. Eso es, pero desde claro, la Federación... para acceder a ese puesto de trabajo hay que formarse antes. El sistema está viciado porque esas personas necesitan un certificado de profesionalidad antes de empezar a trabajar. ¿Quién se lo va a pagar? Y durante los 2 o 3 meses que cursen aquí sus estudios, ¿de qué van a vivir? Vamos a la economía sumergida. ¿Y dónde? Médicos, enfermeros, cuidando a personas mayores en domicilio. Porque no los formamos, en el caso de médicos y enfermeros ya están formados. Eso se trata de homologarlos. Pero en el caso de las auxiliares o gerocultores, formémoslos en origen y que vengan ya con toda la legalidad habida y por haber y con seguridad jurídica para ellos, como es lógico, ¿no? ¿Y dónde van a vivir? Pues mire, inicialmente pues en una habitación que se le pueda alquilar y después, pues dependiendo del sueldo que tenga y uniéndose... ¿De qué salario medio estamos hablando? Pues mire, en torno a un gerocultor 18.000 euros y un enfermero... ¿Brutos o netos? Brutos. Brutos, es decir, 1.100 euros al mes, más o menos. Sí, 1.200. 1.200. Y un enfermero puede estar en 35.000 y un médico en 45.050. Claro, si no, es un país, no es un sector que pague mucho, evidentemente, pero es que esto es la pescadilla que se muerde la cola. El sector está muy concertado con las administraciones públicas, especialmente con las comunidades autónomas. Son ellas las que fijan los precios. Y en función de los precios todo va hacia abajo. Entonces, cuando oímos a políticos que dicen, oiga, hay que dignificar el sector, hay que mejorar las condiciones laborales, no solo las económicas. Fenomenal. Pues suba usted su presupuesto. Suba usted su presupuesto, porque qué mejor que un empresario pueda pagar bien a sus trabajadores para retener talento. Pues no concibo que haya algún empresario que no lo quiera, ¿no? Así que, y por la parte privada, pues las familias tienen un presupuesto muy ajustado. Entonces, nosotros podemos subir, como se está subiendo ahora el salario mínimo interprofesional, sin encomendarse a Dios y al diablo y sin saber exactamente las consecuencias que esto va a traer. Muy bien, pues estupendo, pues eso sube los precios. Y si llegamos a un momento en que las plazas de una residencia son 4.000 euros y las familias no lo pueden pagar, y el Estado en su totalidad no es capaz de agilizar servicios y necesarios para ese dependiente que tiene, por cierto, 80 y tantos, 90 y tantos años y que hoy por hoy está esperando 334 días de media para conseguir esa prestación o ese servicio. La de dependencia. Sí. Pues eso es lo que estamos alertando a la sociedad, o estamos intentando alertar. ¿Cuánta gente hay en este régimen en España? O sea, está acogida a la dependencia. Aproximadamente... Sí. Que están recibiendo 1.600.000 personas en sus distintos subsectores, ¿no? Ayuda domiciliaria, teleasistencia, residencias, centros de día o prestación económica en el ámbito familiar. ¿Y qué presupuesto global dedicamos? Unos 11.000 millones. ¿De los presupuestos del Estado o son autonómicos? De los dos. Pero lo que pasa es que esta es otra de los grandes problemas, la infrafinanciación del sistema. Supuestamente es Estado 50%, comunidades autónomas aporta el otro 50%. La realidad es que las comunidades aportan un 73% y el Estado un 27%.
está descuadrado. Pero si después nos comparamos con el entorno europeo, pues resulta que nuestro país está invirtiendo un 0,9% del Producto Interior Bruto español frente a la media europea, que es el 1,7. 0,9, 1,7, claro, es que no cuadra. Entonces, ¿de qué sirve conferir derechos universales si después no dotamos presupuestariamente lo suficiente como para poderse desarrollar? Pero claro, el drama son personas que son muy dependientes, que están en casa, que igual tienen 90 años y que se inicia este expediente. Un año. Muertos. Claro, pues nos encontramos con noticias terribles de repente, pues no sé cuántos miles han dado de baja porque ha fallecido. Y les llamaron, oiga, que ya tenemos su plaza de residencia. No, ya falleció hace 3 meses, oiga. Ya. ¿Y nos podemos permitir ese lujo? Pues creo que no. Y lo que estamos es intentando, pues, levantar esta alarma, ¿no? ¿Y van a conseguir 160.000 personas que vengan aquí a cuidarnos a los viejos como yo? No lo sé, pero lo vamos a intentar. Ya. Vamos a ser positivos y optimistas. ¿Esta petición a quién se la han hecho? Porque la hemos tocado un poco así por encima, pero la idea que trabajan desde la Federación es que de esos 500.000, 600.000, 800.000 inmigrantes irregulares que el Gobierno anunció que iba a regularizar de manera masiva, pues al menos 160.000 vayan destinados. Claro, es por lo menos decirle a las autoridades, oiga, aquí 160.000 necesitamos. ¿Hace falta una formación? Necesitamos. ¿Ya se han puesto en contacto? No sé si esto tiene que ir con el Gobierno directamente, con Sí, claro, y con las comunidades autónomas a través del Consejo Interterritorial. Pero hay que cambiar el sistema porque nos deben permitir contratar a esas personas sin la formación adecuada y con el compromiso de que esas personas durante los meses que sean pues van a cursar esa formación. Porque si no, no nos vamos a poder beneficiar de los créditos formativos que tienen las empresas, que eso es otro problema. Tenemos fondos, pero no los podemos utilizar porque no nos dejan contratar a esas personas que necesitan la formación. No sé si me estoy explicando. Con lo que entonces pues se quedan en el limbo nuevamente. De las personas que están en este momento dedicadas a la dependencia, al cuidado de los ancianos fundamentalmente, claro, ¿cuántos son extranjeros? No han nacido en España. Pues un 70% por lo menos. Ya hay un 70%. Sí, estamos hablando de qué número de personas. Pues mire, estamos hablando de personas que trabajan en el sector, aproximadamente unas 500.000 personas. 350.000. Muchísimas. ¿Y son sudamericanos en general, centroamericanos? Principalmente. Son mujeres. Y muy feminizado. Un sector muy Muchas de ellas que ya han tenido hijos los han dejado en su país de origen. La casuística es infinita. Pero bueno, es una oportunidad de vida para muchos profesionales. De hecho, hablábamos hace un par de meses con el responsable comercial de la Embajada Mexicana y nos decía que 500.000 de personas mexicanas quieren venir a Europa vía España para trabajar en dependencia y para trabajar en sanidad. Muy bien, pues vamos al Ministerio, cuello de botella. ¡Pum! Ya, es que no reconoce el Ministerio de Derechos Sociales, pero ni siquiera el de Trabajo. Reconocen que tenemos un problema. Imaginemos lo absurdo. Una profesión como la enfermería no está reconocida como profesión de difícil cobertura, pero si es la sanidad pública la que está demandando enfermeros y no encuentra. Pues si la sanidad pública tiene ese problema, imagínense las residencias privadas, que somos el último escalón en la cadena. Tienen que enseñarles catalán, porque hoy he leído además que ya Cataluña ya aseguró ayer que para regularizar los inmigrantes allí tienen que saber catalán. Lo digo porque si no, no van a comerse un colín en Cataluña. Los ancianos catalanes me parece que los van a cuidar robots. Sí, pues tienen un problema, claro, ya lo cambiará, como le pasó a Baleares, también cambió. Iba con los médicos y echaron marcha atrás. En Valencia, donde Vox consiguió que la imposición lingüística no reine, ¿no? Claro, pero fíjense que todos estos cálculos que hacemos están basados en estudios oficiales. Esto es del propio Ministerio de Derechos Sociales. Sacó en el año 2022 un estudio que después lo ha ido actualizando y establecía 4 escenarios. En el más optimista, no, al contrario, en el más pesimista, damos menos servicios. Dando menos servicios, de aquí al 2030 dicen que necesitaremos 261.400 profesionales más. En el escenario más optimista, es decir, que el sistema sí puede dar servicio a muchos más dependientes que lo están necesitando, necesitaremos 639.400. Son datos de ellos. Como también aquí hay otro estudio de FEDEA, que verifica y corrobora todo lo que aquí se está diciendo.
Pero aquí seguimos mirando no sé a dónde y no entendemos, no lo entendemos, de verdad que no lo entendemos. Porque es que es algo evidente, es evidente, no hay más que ver cada uno en su entorno familiar la casuística que se está produciendo. ¿Ven factible llegar a este acuerdo con el Gobierno? ¿Ven factible que al menos 150.000 de esas regularizaciones vayan destinados a este sector, vayan destinados a poder formarse? En positivo, nos encantaría. ¿En realista? En realista creo que no. Don Rodrigo creo que quiere preguntar. No, yo solo quiero, más que preguntar, respaldar que esta es una de las muestras de la inconsistencia de nuestro sistema administrativo, ¿no? El otro día leía una noticia que es impactante. Hay 2.100.000 personas ocupadas que no han trabajado una sola hora en el año 25, que están registradas como ocupadas. Pues estos señores necesitan 100 y pico mil y están dispuestos a formarlos. Y no vivimos en un país con un presupuesto. El gasto público del año 25 son 780.000 millones de euros, que es una cantidad muy considerable, ¿no? Entonces, esto sí que son necesidades reales, porque estas son personas, estos sí que son gente que no tiene salida, ¿no? Y que su principal circunstancia es que viven. Bueno, si no vivieran, no tendríamos este problema. Entonces, a mí me parece inconcebible la ceguera y la sordera de la Administración en no entablar con ustedes una negociación y que traigan, si hace falta, si tenemos 2.100.000 personas declaradas como ocupadas que no han trabajado ninguna hora y tenemos como mínimo 500.000 de personas que vamos a legalizar, pues hombre, 126.000 no serían tan imposibles de localizar, ¿no? Digo yo, pero yo le doy otro dato, don Rodrigo. Parados me parece que hay 2.460.000. Más 800.000. Eso en papel. Personas que reciben el salario mínimo vital, estamos cerca de 2.400.000. Efectivamente. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que yo lo hablo con compañeros empresarios de otros sectores y estamos todos igual. Los de la industria, los del comercio, los de la construcción, los de la dependencia, los de sanidad, todos buscamos profesionales, todos tenemos déficit de profesionales. Claro, pero si no hay nadie que quiera buscar empleo. Claro. Sí, ahí hay una... La caña de pescar, ¿no? Sí, eso es, o ahí la paga, hay uno de los problemas o el pescado. que además, en su caso, en el de su sector, no va a hacer más que crecer, porque la esperanza de vida no está alargándose, ¿no? O sea que, por lo tanto, este problema dentro de 10 años o de 5 años será muy superior. Pero no se pudo prever. Que gobernar es prever y proveer. Saber que íbamos a tener tantas personas de más de 100 años se podía prever hace 20. Y saber cuántos viejos se iba a haber respecto a los niños y respecto a la pirámide de población, cualquier actuario de seguros te cogía un Excel y te decía, van a estar ustedes así en este año. Y no se previó. Don Julio, literalmente se previó porque esto es lo que querían. Lo que querían, porque esto no ha sido una omisión, es una acción. Han destruido a las familias a propósito y nos han indoctrinado a todos para que no tengamos hijos, precisamente porque lo que querían era convertir una nación de conquistadores y de misioneros en un país geriátrico, porque es parte de la destrucción de España. Y a mí me da mucha pena que estemos en este punto donde nuestros mayores, la gente que levantó este país, hoy esté rogando por ayuda a un estado del bienestar asistencial que existía y que ya no existe. Por supuesto, esto tiene consecuencia de cuando el Estado se mete a regular las cosas, porque el Estado se metió a regular su sector y a imponer unos salarios y entonces produjo escasez. El Estado se metió a regular la vivienda y produjo escasez. El Estado se metió a regular la educación y produjo listas de espera. El Estado se metió a regular la educación y están colapsados los colegios. Esto siempre ha sido culpa de cuando el Estado ha ingerido en el sector privado como competencia en vez de como colaborador. Es el caso que nos ocupa, el de dependencia. El acuerdo Belarra es un acuerdo de acreditación para los nuevos centros. Se ponen los estándares tan arriba que ya no hay inversión en este sector. Entonces, claro, pues los fondos de inversión dicen, pues yo hago residencias de estudiantes, hago centrales de datos o hago lo que sea, o co-living, pero no hago residencias. Muy bien, pues estupendo. Pues todas las residencias del país actualmente están al 100%. Y rechazando gente que está solicitando una plaza, pero no lo hay. No la podemos inventar. Claro, ¿qué hacemos? Y entonces demandamos una mesa de planificación. Entonces nos podemos sentar, ustedes, administraciones públicas, tienen el mapa de demanda.
Porque todos los dependientes van a la administración y le piden, oiga, valore mi situación y ofrézcame el recurso que usted considere necesario. Por tanto, ellos tienen los datos de demanda y nosotros la capacidad de generar oferta. Hombre, ¿no debería ser lógico que nos sentemos y planifiquemos? Porque a la hora de hacer una nueva residencia son 4 años. No, esto no se inventa de la noche a la mañana. Perdone que le... ¿Qué repercusión tiene esto en el Parlamento? ¿Les llaman a ustedes? ¿Les han citado? ¿Ha ido usted allí a contarlo? Sí, nosotros vamos con todos los grupos políticos que nos quieren oír. No, ustedes van a los grupos políticos, pero... No, señor. Ellos... No. Bueno, sí, comparecí una vez en una comisión de envejecimiento en el Senado. Una vez. Pues Isaac, eso es un tenías dato Sí, también yo estaba escuchando atentamente y lo que no entiendo por qué ustedes esperan que esos puestos de trabajo que necesitan se suplan con esta regularización masiva que van a hacer y no con los 2 millones y pico de parados que hay en España. Pues lo acabo de contestar. Porque esos Es que no lo 2.460.000 ya están cobrando y la inmensa mayoría todos no. Bueno, pero... una paga, con lo que entonces no tengo ningún estímulo para salir a buscar un puesto de trabajo. Esas personas regularizadas también van a tener derecho a cobrar el ingreso mínimo vital, entonces van a estar en la misma situación que los parados. Bueno, por eso yo he dicho que en positivo, que sí, yo aspiraba a buscar una solución, pero después me ha seguido insistiendo y dice, ¿pero de verdad se lo cree? Digo, pues la verdad es que no demasiado, pero en fin, hay que ser positivo, ¿no? Claro. E intentarlo, por lo menos. Pues Ignacio, ¿otra pregunta más? Sí, una información, don Ignacio. Sé que Vox ha, desde hace tiempo, pedido, por todas las vías parlamentarias posibles, que se pueda acudir a una revisión extraordinaria de los contratos en dependencia con la administración pública, para que cuando suben los costes laborales, por causa del Estado, por supuesto, se puedan revisar los contratos que tienen ustedes firmados con la administración. Porque si la administración tiene una bolsa para esto, pero suben los costes laborales, porque, por ejemplo, con el aumento del salario mínimo vital, hay que despedir gente, porque en la administración de turno da el mismo dinero. El tercer sector está hasta las narices de eso. Bueno, pero eso está pasando con todos los contratos con el Estado. Claro. El Estado sube el salario mínimo interprofesional, pero no revisa los contratos que tiene con un señor que le da un servicio, una cafetería. Estamos despidiendo gente. Entonces es todo un sistema que no habla consigo mismo, ¿no? Es decir, por un lado tienes una parte del sistema que dice, bueno, hay que pagarle a las personas con su sueldo más, y indudablemente el sector privado lo tiene que aplicar de inmediato. Y en cambio el sector público tiene un contrato con alguien para prestar un servicio de hostelería o de sanidad o de lo que sea y no revisa el contrato. Si me permite, AENA ha subido un 3,8% las tasas a las aerolíneas antes de ayer. Y lo hemos visto todo. Un 3,8%. Dices, a ver, ¿esto de AENA no era 50% privado, 50% público? ¿Y ustedes suben un 3,8% habiendo dado el año pasado 1.900 millones de beneficio, capitalizando más de 20.000 millones, más que Telefónica? Pero esto de los aeropuertos, ¿pero qué es esto? Porque están comprando aeropuertos en el extranjero. Coño, pues no compre usted aeropuerto, que le rebaje los precios a los pobres españoles que quieren viajar en avión. Bueno. Ignacio. Pero esto es todavía más grave, porque es que ni siquiera se indexan esos precios públicos. Es decir, yo licito, gano un concurso, va a durar 4 años y me van a mantener el precio congelado. Eso fue una ley de Cristóbal Montoro en un momento excepcional, porque al país se le iba a someter a un rigor tremendo, pero hombre, eso fue en el 2009 o 2010. Ya ha pasado mucho. Uy, qué bien que habla de Cristóbal Montoro. ¿Me viene más bien? Sí. Porque es que está imputado en un procedimiento en Tarragona porque su empresa, que se llama Equipo Económico, hacía algunas cositas que no estaban bien hechas. Por ejemplo, hizo una normativa muy específica diciendo que todas aquellas compañías que debieran a Hacienda más de 600 millones quedaban exoneradas. ¿Sabe a quién exoneró? Ni idea. A Volkswagen. Volkswagen debía 11.000 millones en virtud de una cuestión de una disputa con el IVA entre Navarra y la Agencia Tributaria Española, la Hacienda Española. De un plumazo les quitó 11.000 kilos. Write-off. Pero claro, es que era cliente del Equipo Económico. Y todas las gasistas eran clientes de Equipo Económico y les hizo disposiciones especiales para hacerles determinados favores. El señor Montoro, que iba de puro y de bueno. Ahora espero que nos enteremos ya y que el señor Montoro vaya donde tiene que estar, con el señor Ábalos. Señor Montoro, es que me ha venido muy bien que lo cuente, porque todo lo que está pasando en el que además hay una opacidad tremenda en ese
en ese asunto de Montoro en Tarragona con las gasistas y con otras compañías energéticas. Es que a cambio de favores el ministro cogía y cambiaba y se sacaba de la manga disposiciones para favorecer a una empresa concreta. ¿Pero qué es esto? Pues, pero a ustedes seguro que no les hicieron ningún favor. No. Ya. No, pero que tampoco es pretender mucho que nos suban, nos actualicen los precios al índice de precios del consumo oficial, ¿no? ¿Sabe que tienen que ustedes que recurrir a los cristianos, a los buenos cristianos? Porque es muy difícil ese trabajo que ustedes proponen. Limpiarle el culo a un señor y estar todo el día con él y limpiarle las babas y atenderle y aguantarle todo el día requiere algo más que un buen salario. Requiere ser buena gente, requiere una vocación. Y como les hemos eliminado el cristianismo de sus almas, les hemos eliminado la idea de familia, el respeto a los mayores, etcétera, etcétera, y les hemos inculcado un egoísmo absolutamente ominoso, pues ahora no tenemos gente que mire a un anciano con cariño y benignamente. Pero es un servicio muy bonito, que Sí, te da claro. unas grandes satisfacciones. Yo cumplo 40 años en el sector. Ya. Sí, Sí, estoy seguro. Yo tengo 24 nietos y he querido asegurarme que no me tendrían que cuidar en una residencia. A alguno de los 24 le... Pues no, yo no pienso eso. Fíjese, yo cuando llegue a mayor, a dependiente, pues sí me gustará que estar rodeado de la familia, pero que me cuiden profesionales bien formados. Sí, pero en Mucho casa, mejor. en casa es Bueno, posible. en casa sí se puede, y si no, en un centro, dependiendo. Ignacio Fernández, muchísimas gracias por estar aquí Muchas con gracias. nosotros. Ojalá muy pronto vuelva y nos diga que se ha conseguido al menos este objetivo, o al Ojalá. menos que se ha conseguido fomentar esta profesión y que vuelva a haber esa mano de obra tan necesitada. Muchísimas gracias. Ojalá, muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a ir rápidamente a la primera pausa publicitaria y a la vuelta seguimos aquí en Dando Caña. 1:45 del mediodía, seguimos aquí en Dando Caña. Yo iba a introducir otro tema, pero todavía quedaban. Nos ha dejado resaca el anterior tema y había ciertos matices que queríamos poner sobre la mesa. Bueno, es que me parece indignante que este sector esté sufriendo por causa de las imposiciones del Estado en los salarios. Quiero decir, si esto se soluciona muy rápido, déjele pagar a sus trabajadores lo que les dé la gana en función de sus propios cálculos empresariales y entonces habrá mucha gente entrando a ese sector a trabajar, porque si es, como dice él, tan necesitado de trabajadores, joder, la oferta de empleo es máxima. ¿Cómo pueden estar los salarios? ¿Cómo no se pueden cubrir esas plazas? Precisamente porque el Estado regula lo que le puedes pagar al trabajador y, como decía, 18.000 euros en Madrid es pasar hambre a día a día de mes. Y que hay gente que cobra más con el salario, con un sueldo mínimo vital. El otro día vimos en televisión a una señora de etnia que no se puede pronunciar diciendo que cobraban 1.400 euros al mes en ayuda. O sea, ¿para qué cojones se va a poner a limpiar el culo por 1.200? Es que no tiene sentido. Vamos, yo tampoco lo haría, obviamente. Así que mientras esto esté así, pues nadie va... ¿Se tienen limitados los salarios? Tienen limitados los salarios, entonces el Estado, como ha dicho, establece a los peones, entiendo, 18.000. Tienes limitados los precios, ¿Los precios? para que tengamos un discurso político de que todo el mundo tiene acceso a la dependencia. No existe la dependencia, pero tenemos unos precios que teóricamente son asequibles para cualquiera. ¿Por qué esas residencias tienen un concierto con... Eso es. Tienen un plazas concierto y ofertadas. seguramente les están paga sometidas... El Estado es el que paga las residencias. Les pagan las plazas. Les paga por las plazas una cantidad que tiene que cubrir unos costes que no cubre. Y entonces... Y ellos no tienen autorización para... Tanto detalle no me atrevo a para decir, cobrar pero más. No probablemente... pueden hacerlo porque, como se ha demonizado el empresario que se dedica a la salud, tú no puedes enriquecerte con la salud de los demás. Y los hospitales no pueden ser privados y las residencias de ancianos es el sueldo que el Estado ha decidido porque tú no puedes lucrarte de esto. Eso sí, que el sector privado preste ese servicio que yo no llego. Claro. De todos modos, hay una... vamos, en muchas ocasiones, incluso aquí ha habido alguna vez algún anunciante que hablaba de las hipotecas inversas, Sí. que consistía en que cuando una persona mayor tiene un piso, viene alguien y le dice, oye, yo te voy a pagar tanto, te doy una hipoteca por este piso, la propiedad me la quedo yo, pero todos los meses te voy a dar 3.000 o 4.000 euros. Eso suponiendo que esa persona tenga un bien. En muchas ocasiones la gente Lo tiene y seguramente se busca piso, la ¿no? vida como puede y Claro. también hay, pues lo vemos por las calles todo el tiempo, gente que seguramente, y muchas veces vemos que son de otros países, que están llevando a personas en sillas de ruedas, etcétera. Todo eso estamos viéndolo. Pero esto es un sistema esto es una patronal organizada de residencias
que se encuentra con que no tiene suficientes trabajadores, los precios que puede pagar efectivamente no son muy atractivos, algunos o todos, y el Estado además no les revisa los precios para poder decir que esas residencias son asequibles para cualquiera. Entonces es todo en cierto sentido, una gran mentira, pero sin embargo hay una necesidad social real, que todas las familias, o no todas las familias españolas, pero muchas familias españolas conocen, porque si la gente tiene una esperanza de vida de 84, 85, 86 años, es porque hay una cantidad importante de españoles que están por encima de eso, ¿no? Entonces, 60.000 por encima de 100 años. Bueno, pues eso. Y les doy un dato sangrante. Es que el Estado está pagando a 160 euros las plazas en las residencias públicas o en las residencias con las que tiene concierto, pero estamos pagando a 6.000 euros al mes cada plaza de menor extranjero no acompañado, es decir, MENA, que acogen en las administraciones públicas. 6.000, un inmigrante ilegal, 160 mi abuelo, eso es una vergüenza. 6.000 euros, vamos, 6.000 euros que, al mes, cada uno. Al mes, cada uno. Es lo que Estamos hablando de 32 millones de euros por 100. ¿Tanto cuesta mantener a una persona, tío? No, es que les dan móvil, profesores, idiomas, dinero para que salgan a comprar. Eso ropa. depende de las zonas. Esas cifras, hay varias diputaciones o comunidades autónomas que están pagando esas cantidades al mes. Bueno, es tremendo, ¿no? Pues, efectivamente no se entiende. Bueno, la Comunidad de Madrid creo que son 60 y pico millones. Bueno, el último contrato que firmó son 34 millones por 200 menas. Sí, sí. Hagan el cálculo a cuánto sale cada mena. Claro, justo lo que necesita Barbacid para su investigación, es curioso. No, pero es curioso también que esas personas menores no sean devueltas a sus padres. Eso para empezar. No tiene ningún sentido. Eso para empezar. Y luego hay un segundo problema añadido, que es que cuando son menores, que todos sabemos que no son menores, porque cuando se ha exigido en Aragón que se les haga pruebas periciales de edad, resulta que los que dicen que tienen 17 años tienen 25. El 90% de ellos eran mayores de 18 años. Pero, como no se les hacen las pruebas, se les considera menores porque ellos dicen que son menores. Lo que pasa es que cuando cumplen 18 años... Claro, necesitan un proceso de reinserción, no cumples años mañana y tú estés hecho a la calle. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, se encarga de ellos hasta los 25 años en papel, o sea, hasta sus 35 años. Y eso tiene otro coste añadido. 7 años más. 7 años más. Desde que... Joder. ¿Quién explicaba esto muy bien? Me estabas diciendo ¿quién que... lo explica muy bien? Pues Joan Garriga, en el Parlamento catalán, que hace unos días pudimos hablar con él, y hace unos días precisamente en ese Parlamento catalán decía esto. Me vuelvo loco, pero no es un tema proporcional. Es que mientras haya una abuela española con dificultad, mientras haya un español sin vivienda, no podemos repartir dinero a extranjeros. No lo entienden. Prioridad nacional, primeros de casa, primero los nuestros. Si usted tiene hijos, que no lo sé, supongo, digo yo, no sé, o me vuelvo loco, pero ayuda primero a sus hijos, no al vecino. Pues eso es lo que hemos de hacer con las administraciones. Desde la Badía al Vallès, tienen que ayudar a los de Badía al Vallès, no a los de Sant Cugat. Eso lo entiende, ¿no? Pues las administraciones españolas se deben a los españoles, no a los extranjeros. No es tan difícil. Pues yo creo que mejor ejemplo, O sea, no hay más preguntas, señoría. que lo que decía Joan Lo Garriga. dijo Santiago Abascal ayer en Soria. Dice, hombre, primero ayudarás a tus hijos antes de dárselo al vecino. Primero el próximo y luego el prójimo, ¿no? Lo que yo no entiendo es esta adulación continua hacia el extranjero, que no entiendo por qué sigue dando votos. El otro día vimos al propio gobierno felicitando el Ramadán a todos los españoles y no es capaz de felicitar la Cuaresma o la Pascua, o decir felices fiestas en Navidad. O sea, pero es que yo lo que me pregunto, joder, tanta gente, tantos musulmanes hay en España para que todos, evidentemente todos votan a lo que votan, pero quiero decir, todas las demás personas no se sienten algo indignadas de este tipo de cosas que hace el gobierno. Que no me feliciten la Cuaresma, porque la Cuaresma no es una fiesta ni es una fiesta. Bueno, la Pascua, me da igual. Es un tiempo de penitencia. Sí, bueno, pero se compara el Ramadán porque comienza más o menos. Puede ser al revés, Isaac. No es que feliciten el Ramadán porque hay muchos musulmanes, es que no felicitan la Navidad porque hay demasiados cristianos. Bueno, también tienen Pareces Chesterton. Vamos a hablar de los niños tutelados, porque en varios puntos del país, en varias ciudades hoy se están celebrando concentraciones para pedir pues una serie de medidas, una serie de registros y de mejoras. En el Congreso de los Diputados, frente al Congreso de los Diputados, en estos momentos se está desarrollando una de ellas y allí ha estado Javier López Rey, que nos va a contar toda esta situación.
Nos encontramos en el Congreso de los Diputados, donde se está llevando a cabo la concentración en contra de la actual tutela de ciertos menores. Y estamos con doña Margarita Anadón, ella es abogada y experta en menores tutelados. Doña Margarita, ¿qué reivindican hoy aquí y quién ha impulsado esta concentración? Pues mira, esta concentración lo han impulsado determinadas asociaciones, sobre todo la de Tenerife, que es asociación de NIPER, que es para la lucha y defensa de los menores tutelados. Yo colaboro con ellos, con ellos y con muchas más asociaciones. Entonces, el motivo es la protesta contra contra la arbitrariedad, tanto de la administración, de la arbitrariedad de la administración con respecto a los menores tutelados, porque no se están cumpliendo la normativa, la aplicación de la normativa con respecto a las familias y a estos menores. ¿Qué tipo de requisitos se están violando, doña Margarita? Prácticamente todos los derechos fundamentales. La normativa, a la hora de tutelar a un menor, por ejemplo, establece información a las familias o que hay que notificar una propuesta de resolución antes de dictar una resolución administrativa y, por ejemplo, no la cumplen. O un plazo para notificar el desamparo, tampoco lo cumplen. Y hay muchísimas más cuestiones que no se están cumpliendo y actúan con bastante arbitrariedad. Y en esta concentración, más concretamente, ¿qué derechos reivindican para estos menores? Que se cumpla la normativa y también que se cambien. O sea, la idea también es que se cambie porque hay muchas familias que, pues que se encuentran absolutamente desamparadas, ¿no? Desamparadas, realmente. Hay un libro que dice menor tutelado, familia desamparadas, porque realmente hay un desamparo no solo ante la administración, sino ante los tribunales. Y esto quiero decirlo porque a nivel tribunales tampoco se está cumpliendo realmente la normativa. Entonces, las familias tienen una doble indefensión administrativa y judicial. ¿Y cómo se tiene constancia de este tipo de violaciones de los derechos y de que no se cumpla la normativa? ¿Cómo se tiene constancia? Porque las propias familias son testigos de este incumplimiento y luego a nivel judicial los letrados que nos dedicamos a este tipo de procedimientos sabemos perfectamente que no se está cumpliendo a nivel judicial ni los plazos ni muchos de otros requisitos que pide la ley. Yo lo que veo es que los tribunales no se implican realmente cuando se trata de un menor tutelado. Cuando es un menor no tutelado hay como más equidad y hay más transparencia. Y muy brevemente, ¿cree que se va a conseguir algo con esta concentración? Yo espero que sí, pero no solo con esta, sino con todas las que vengan después. O sea, es una lucha que tiene que ser continua y manifiesta. O sea, si no, es difícil. Es difícil. Pues muchas gracias. Como bien he dicho, aquí en el Congreso de los Diputados se está llevando a cabo esta concentración en contra de la actual tutela de los menores, así que estaremos atentos a qué más novedades tenemos. Pues atentos estaremos a todo lo que se desarrolle en los preámbulos de ese Congreso de los Diputados. Ya saben, esa protesta para intentar hacer un poco más dura, un poco más flexible esa legislación para que los niños tutelados pues tengan los mismos derechos que cualquier otro niño. Nos vamos a ir a publicidad, pero antes tenemos aquí varias cosas que queremos mostrar a todos nuestros amigos, a todos nuestros espectadores. Por un lado tenemos unos maravillosos relojes, Julio, que a todos los que estamos dando envidia, a ver, que creo que no los están viendo, ahora sí, 2 modelos. Chulísimos. Sí, no quedan muchos, pero yo les dije a los del Club de Amigos, oye, vamos a tratar de que nuestros espectadores se queden con los que quedan. ¿Verdad? Sí. Son 2 relojes de 2 modelos diferentes, 2 colores diferentes que quedan... Teóricamente de hombre y de mujer. Pero parecen bastante unisex, sí, muy bonitos. La verdad es que el más pequeño, yo lo he llevado muchas veces y me encanta, porque es súper bonito. ¿Este es el que yo me voy a quedar? Perfecto. Yo me lo quiero probar.
Muy bien. Pues mira, ya tenemos dos modelos. Modelo pero me quiero probar el de mujer. pequeño, claro. De verdad, Bueno, es que, que no también es, soy es que muñeca. no es de mujer. Bueno, ya el- te digo que es el Pues que, ya me es pruebo el yo que el de hombre, llevo. venga. Me parece súper bonito. El de Twink. A ver. Sí, sí. Julio, todo aquel que esté interesado, pues tan solo tiene que llamar al Club de Amigos a Ya está. 91 616 2464 o puede, si no, escribir a clubdeamigos@clubdeamigos.org para tener toda la información y para que al menos se lo dejen reservado. Que digan, me voy a Y pasar como por dice el aquí, Corte ¿lo vamos a Inglés, probar? si no queda contento, le devuelven el dinero. Efectivamente, y que se lo prueben, que lo vean en persona, pero vamos, yo Es creo una que si lo ven en chulada. persona se van a enamorar. Es una chulada. Pues, a ver, Qué bien me queda. maravilloso. Exactamente, en el modelo de mujer, Oye, hombre ¿a ti te o el queda modelo bien, más macho? pequeño, vamos a decirlo así. ¿Te queda bien? Maravilloso, correa de goma, muy deportivo para fin de semana. Sí. Brutal. Y sumergible. Lo digo por si lo queréis, al que lo lleve lo queréis tirar a la piscina o algo. Y ya que estamos invitando a la gente a que se acerque para probar los relojes, para verlos, para comprarlos, también tenemos... Estamos día de ventas. Los libros de Ana Catalina Emmerich, que siguen quedando un resto, no es grande, pero que de cara a Semana Santa y además de cara a la película que va a estrenar Mel Gibson, Resurrección, que por cierto es una cosa muy... He podido tener acceso La a segunda algunas parte cosas. de La Pasión, ¿no? Impresionante, la película de Gibson. Don Julio, perdón, una inserción ideológica ahí. Mel Gibson, que fue apestado por Hollywood por denunciar los casos de pedofilia Eso es. y lo apartaron de Hollywood, el único que no sale en los papeles de Epstein. Así es. Bueno, pues la Ana Catalina Emmerich son los libros en los que Mel Gibson se inspiró se inspiró con rigor, porque las descripciones que hace esta mujer, que pasó los últimos 10, 15 años de su vida en una cama, sin comer, bebiendo agua y comulgando todos los días, no comió en todos esos años, pero tenía unas visiones y un escritor de la época, Lucas Brentano, se sentaba con ella y iba transcribiendo lo que ella veía. Y los libros son una cosa, bueno, increíble. Te enteras hasta cómo era la carpintería de San José. Mira, O cómo era la casa de la suegra de San Pedro. pues para enterarnos de todo eso, para adentrarnos todavía más, tenemos ese volumen de libros, también tenemos los relojes, y ya les digo, es el número de teléfono que ven en sus pantallas, 91 616 2464, o el correo electrónico clubdeamigos@clubdeamigos.org, o pásense por aquí, lo ven en persona y ya Y deciden. aprovechan para hacerse socios. Y ya está, y un 3x1 que tenemos. Nos vamos a ir rápidamente a publicidad y a la vuelta seguimos hablando aquí en Dando Caña. Pues las víctimas de ETA volvieron a ser las protagonistas, por desgracia, de ese olvido por parte de algunos grupos políticos en la Asamblea de Madrid. Vamos a repasar uno de los momentos vividos esta misma semana. Quisiera preguntar al Partido Socialista si de verdad les parece bien que los peores asesinos en serie de España salgan de la cárcel sin cumplir sus condenas. Usted ha dicho que ETA ya no existe. Yo le pregunto, ¿las víctimas de ETA existen o tampoco existen? Pues esa mujer que veían en pantalla es Ana Velasco, además de ser diputada de Vox, es hija de un asesinado por ETA. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntenos, ¿qué sintió cuando se produjo esas palabras, cuando pronunció esas palabras y de qué venía derivado? Bueno, pues esto fue una sesión del Pleno de la Asamblea de Madrid en la que este señor, Fernández Lara, intervino y dijo textualmente ETA ha desaparecido y los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Entonces, claro, yo cuando le escuché decir eso, pues me sentí una indignación tremenda, ¿no? Porque es una manipulación. Vamos a tocar un poquito el micro porque me parece que estamos teniendo problemas. Va a entrar el compañero. Julián, estabas presente, viste esta intervención. Como decía, unas declaraciones por parte de ese diputado socialista que llama la atención, que llegaba a comparar ETA desapareció hace 15 años y los dinosaurios hacen 65 millones de años. ¿Cómo se puede llegar a ese punto y cómo se puede banalizar de tal manera con ETA y con todas sus víctimas? Banalizar como se banaliza todo. Quiero decir, siempre son los mismos. En este caso fue la negación de las víctimas de ETA o la ridiculización. Otro día fue cuando nos hicieron así con una pistola. Otro día fue cuando nos
insultaron, otro día fue cuando nos han dicho absolutamente de todo, y entonces la Asamblea de Madrid, y sobre todo siempre ha sido la izquierda, recordemos a Mónica García, la portavoz de Más Madrid, que le llamaban la pistolera porque también disparaba a los diputados del Partido Popular, si es que siempre han sido los mismos, las balas siempre han ido de un lado para el otro, y la izquierda es lo que lleva haciendo durante mucho tiempo. ¿Pero qué gana la izquierda con estas ganas de, ya no solamente, no sé si defender, pero sí de quitar el poder o de quitar esa memoria que necesitan todas las víctimas de ETA? Bueno, es que ¿con quién está gobernando la izquierda? ¿Con quién pacta la izquierda si no es con Bildu, con los herederos de ETA? Es que necesitan blanquearlos para que en la foto en Moncloa salgan medio decentes. Evidentemente es... Los de la memoria histórica son los que quieren borrar la memoria histórica. Los de la memoria histórica son los que luego no se acuerdan de quién le filtró qué. Los de la memoria histórica son los que nos creen imbéciles a todos y quieren que olvidemos un pasado reciente, pero nos acordemos de un pasado de hace 100 años. Pero yo pregunto una cosa, perdón. La transferencia de prisiones la hace el Estado, ¿no? En un voto en el Congreso de los Diputados que decide transferir las prisiones. Esa transferencia no es eterna. Otro gobierno puede recuperarla. ¿Por qué, por ejemplo, la Comunidad de Madrid no aprueba una propuesta para el Congreso de los Diputados para que el Estado recupere prisiones? Es que si ya estamos todos de acuerdo en la indignación, pero el derecho administrativo es muy claro, ¿no? Es decir, no entiendo yo esa indignación, vamos a canalizarla un poquito de verdad, porque lo demás, con todos mis respetos, y especialmente a una persona que ha sufrido directamente, pero desde el punto de vista político, yo creo que si el Estado da una transferencia, igual que la da, la quita. Efectivamente. A ver, es que estos son 175 diputados, que es lo que necesitas. Efectivamente. Y los va a tener, y ahora, pues, perdón, vamos a escucharla, perdón. Ya sí, perdónanos que nos estaba dando problemas ese micrófono. Gracias. De acuerdo, es el Estado el que aprueba leyes y es el Estado el que las aplica. Pero como estamos en la situación en la que estamos, ya hay una estrategia evidente y clarísima de querer hacer como que ETA no ha existido nunca, lo que no podemos hacer es callarnos y asentir o no rebelarnos contra esa estrategia perversa, porque el mensaje de decir ETA ha desaparecido, lo que implica es efectivamente intentar hacer creer que ETA ha desaparecido, que las víctimas no existen, que el derecho a la justicia no existe y que aquí no ha pasado nada. Y ante eso nos tenemos que rebelar. Y desgraciadamente, hoy por hoy, los únicos que nos estamos rebelando, aparte bueno, pues sinceramente creo que son las víctimas del terrorismo, las que están, como estaban al principio, muy abandonadas y muy solas, Y eso es muy doloroso. Efectivamente, yo estoy en Vox, precisamente estoy en Vox porque sé que en Vox puedo defender a las víctimas del terrorismo, pero todos los partidos políticos, hasta ahora, han hecho cosas muy feas y muy sucias con respecto al terrorismo. Y no hemos derrotado a ETA precisamente porque se ha negociado con ETA. Y precisamente porque el Estado se ha doblegado ante ETA. Y por eso estamos como estamos, con el partido de ETA siendo el apoyo fundamental del Gobierno de España para que siga gobernando, por los errores cometidos anteriormente. Isaac. Bueno, a mí me encanta, no sé cómo se llama el diputado que ha dicho esto de los dinosaurios. Fernández Lara. Fernández Lara. A mí me encanta que haya puesto el ejemplo de los dinosaurios que han desaparecido, porque los dinosaurios realmente no se extinguieron. Los dinosaurios evolucionaron, muchos de ellos sobrevivieron y se convirtieron en las aves que vemos hoy en día, que son los dinosaurios, que es lo mismo que ETA. O sea, ETA no desapareció, evolucionaron y cambiaron de forma. Entonces, me encanta que haya puesto ese ejemplo tan gráfico, porque ETA nunca ha dejado de existir, ETA sigue existiendo, aunque hayan cambiado de forma y se hayan puesto un traje, ahora están en el Congreso, y siguen siendo unos hijos de puta y unos asesinos. O sea, hay que decirlo claramente, aunque sean unos filoetarras, me da igual. O sea, yo no he visto todavía condenar asesinatos de ETA, no he visto todavía, de hecho, sí que he visto a algunos diputados o miembros de Bildu ir a homenajes a etarras y a ensalzar la figura de muchos miembros de ETA, meter asesinos en sus listas, a gente con delitos de sangre. Entonces, claro, pero cuando tenemos un gobierno que lo que ha hecho es mover la ventana de Overton de tal forma en el que han
empezado por lo más grotesco, que es pactar con filoetarras, y a partir de ahí ha ido bajando el nivel, pues claro, todo lo que Pero yo vemos... quiero volver a resaltar que han podido pactar con ellos porque se les legalizó. Porque hubo una sentencia del Tribunal Supremo que después fue rebatida por el Tribunal Constitucional y fue una decisión absolutamente política por la que se les permitió estar en las instituciones y ser legales. Y a partir de ahí era cuestión de tiempo que pasara lo que está pasando. ¿Qué mayoría había en ese momento del Tribunal Constitucional? Bueno, no lo sé, si yo no entro en eso. Lo que entro es en que se pactó que pudieran tener un partido político. Claro. Y se pactó también lo que está pasando ahora, que son las excarcelaciones. Pero hemos llegado a un nivel tal de desvergüenza que es que la semana pasada se recurrió milagrosamente el tercer grado de un terrorista al que le habían condenado en 2024 a 30 años de cárcel. Y le habían dado el tercer grado un año y unos meses después. O sea, cuando todo el mundo pone las manos, todo el mundo se escandaliza muchísimo, yo creo que con razón, pero aunque no quiero comparar porque son cosas completamente diferentes, con los temas de las agresiones sexuales, de tal y de cual, y resulta que los asesinos en serie de ETA, porque son asesinos en serie que han matado a 3, 4, 10, 15 personas, que salgan de la cárcel sin cumplir sus condenas, eso no es motivo de escándalo. A mí me parece que es un motivo de escándalo gravísimo, y más si tenemos en cuenta que las víctimas del terrorismo no son unas víctimas cualquiera, son unas víctimas que han muerto para defender la unidad de España y para defender la democracia y para defender la libertad de todos los españoles, y deben ser un referente moral de España. Y eso no podemos consentir que nos lo arrebaten. No es un escándalo porque se ha blanqueado durante todo este tiempo a ETA. Alguien piensa, yo esto también lo cuento en mi libro, por cierto, que lo aprovecho para decirlo. Hoy, si ocurriera lo de Miguel Ángel Blanco, ¿qué es lo que pasaría? O sea, no habría manifestaciones, no habría tanta indignación. No, yo vería incluso gente defendiendo lo que ocurrió y gente que no hubiera apoyado al gobierno en plantarse para no ceder al chantaje de ETA. O sea, porque realmente... Eso son hipótesis. Bueno, no son hipótesis, se ha visto. Yo solamente quiero analizar la realidad. Y la realidad es la que es. La realidad es que hay una impunidad moral, social, política, jurídica, escandalosa y... Pero esa impunidad viene porque no hay condena social generalizada. No, esa impunidad viene de arriba hacia abajo. Viene porque hay una serie de pactos y una serie de decisiones políticas que se han puesto en práctica. Claro, pero esos pactos luego han sido legitimados en las elecciones. O sea, la gente está a favor de Vamos esto. a ver, Batasuna siempre ha tenido una horquilla de votos en el País Vasco que es la misma desde hace muchísimos años, rondando los 300.000, siempre son los mismos, o sea, eso ya lo sabemos. ¿Por qué ha existido ETA 50 años? Porque había un sustrato social súper potente y súper fuerte que le apoyaba, si no, no hubiera podido existir tanto tiempo. ¿Y usted no cree que lo siga viendo? Y eclesiástico. Por supuesto. ¿Usted no cree que lo siga viendo ese sustrato social? Claro que lo hay. Claro. Por supuesto que lo hay. Y mira cómo está Bildu, primera fuerza en intención de voto, ahora mismo. Claro que lo hay, si yo no digo que no lo haya, pero eso no quiere decir que esté bien. No, por supuesto que eso no está quiere bien, decir pero que esté bien y que no haya que combatirlo. Que esa no indignación que ve usted es fruto del blanqueamiento que se ha hecho de la banda terrorista de todos estos años. Claro, sí, es así. El blanqueamiento, pero el blanqueamiento viene desde el momento en que se decidió legalizarles. Claro, bueno, y a cambio de que dejaran de matar, se les dieron unas contrapartidas que vulneraban absolutamente el Estado de Derecho. Por supuesto. Ana, ¿cómo vive usted en primera persona esas excarcelaciones que estamos viendo en los últimos días, en las últimas semanas? Poníamos el foco en Cherokee, como un ex jefe de ETA puede estar en la calle, puede tener ese permiso para salir a trabajar supuestamente. Es que, mira, yo estas cosas las analizo con más perspectiva. Es decir, las excarcelaciones se llevan produciendo desde hace muchísimos años. Muchísimos años. O sea, siempre se ha intentado calmar a la bestia dándole concesiones. Y una de las concesiones más habituales ha sido la de las excarcelaciones, empezando por la amnistía de 1977, que sacó de la cárcel a todos los terroristas de ETA que había en ese momento en la cárcel, que habían cometido alrededor de 70 asesinatos, y aquello quedó impune.
Luego, si nos remontamos a menos años, pues tenemos la derogación de la doctrina Parot, que también fue escandalosa, ¿no? Y salieron también 70 y tantos terroristas. Luego, pues que si los... Gracias a eso nació Vox. Bolinaga fue posterior. Bolinaga fue posterior, pero también... ¿Fue el nacimiento de Vox? O sea, quiero decir, y lo de ahora, lo del presente, me parece intolerable. Y creo que es que en un Estado de Derecho eso no puede pasar. Es que las sentencias están para ser cumplidas, no para hacer trampas con ellas, no para aplicar el artículo 100.2 del reglamento penitenciario de una forma fraudulenta, no para dar terceros grados de forma fraudulenta. Y efectivamente la Audiencia Nacional no recurre en los terceros grados por cuestión política. Porque eso es la Fiscalía, ¿eh? Y, eso es bueno, la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Y se ha cedido la competencia de prisiones al País Vasco con esta finalidad. Y han decidido que la consejera sea socialista para, encima, hacerle el juego al PNV y que no se desgaste el PNV. Porque como el gobierno está en manos de los separatistas, hacen todo lo que les piden. ¿Y esa postura de Pedro Sánchez que quiere sacar a ETA de las listas de terrorismo Ya de terroristas a nivel europeo? Ya la ha sacado en el año 2023, a la chita callando. Pues es terrible. Nos lo querían vender ahora como una de las... No, se ha filtrado, pero ya lo habían hecho. Es terrible, terrible. Pero es el blanqueamiento. El blanqueamiento es que dentro de unos años nos vamos a encontrar con que los etarras pues son gente de bien, gente de la que, que es lo que pretenden, de la que los vascos puedan sentirse muy orgullosos. Que lucharán contra el fascismo. Sí, pero yo, perdón que te vuelvo a interrumpir, pero yo creo que además de escandalizarnos y decirlo, lo que tú estás diciendo, que es muy cierto y muy justo, los partidos políticos pueden hacer cosas aparte. Hombre, evidentemente. Por ejemplo, eso yo estoy en Vox. Por ejemplo, ya, pues para por intentar ejemplo, hacer cosas hay desde una Vox. cosa que se llama la responsabilidad civil subsidiaria, que todos los imputados, no condenados, imputados en España tienen que cumplir. ¿Qué pasa con la responsabilidad Pues civil subsidiaria de los terroristas de ETA? Porque a ti te pueden dar el 100.2, que por cierto es reversible, porque no es un derecho, es una concesión que te da la Dirección General de Prisiones, que cuando venga otro director general de prisiones puede decir, esta no me gusta, no estoy de acuerdo. Que les interesa. Bueno, depende de quién gane las elecciones. Hombre, evidentemente, bueno, claro, con el gobierno que tenemos hoy por es que hoy, con el las gobierno que cosas tenemos son hoy como son. está pasando lo que el gobierno que queremos Pero hoy sí, acaba con el quiere. argumento que ibas. No, pero la responsabilidad civil subsidiaria no depende del gobierno. Claro. No depende del gobierno. Vete a todos los imputados que conozcas en España y pregúntales qué pasa con la responsabilidad civil subsidiaria. ¿Puedo contestar? Sí, pero Vamos ¿por a qué ver. no se incita políticamente Vamos a ver. a la administración para que, independientemente de que estén en la calle o no estén en la calle, paguen la responsabilidad civil subsidiaria? Vamos a ver. Hace ya muchos años que se aprobó una ley por la cual el Estado se hacía cargo de manera subsidiaria de las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo. Eso no es lo mismo, perdona que te diga. Y el Estado tenía que luego reclamar a los asesinos esas indemnizaciones. Pero es que el Estado no lo hace. El Estado no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque no le interesa. Pero eso reconocerá, yo no soy un jurista, ni mucho menos, pero eso... Sí, dime, estoy aquí abajo, en el Toro. Es decir, eso es un... Las víctimas no sé si han es una renunciado... prevaricación o algo parecido, pero hay alguien responsable de reclamar ese dinero, porque además la responsabilidad civil subsidiaria no es solo para resarcir al perjudicado, sino es porque el Estado te pone una multa por haber hecho lo que sea. Pero el Estado no lo hace. Bueno, pero reconozme que esto es una democracia parlamentaria y los partidos políticos que están en la oposición Estoy totalmente de acuerdo. deberían de tomar medidas Los partidos drásticas. políticos tienen que hacer todo lo que esté en su mano para que se hagan las cosas bien. Y efectivamente, en este momento, pues intentarlo es un esfuerzo vano porque no va a fructificar. No va a fructificar. Pero eso es así,
Pues Estamos por eso preparando mismo, el futuro. por eso mismo, Lo que dice Rodrigo. No sé, Claro, yo veo que además de Pero que si a mí me personas con parece tu valor, estupendo. con tu valor y con tu razón exponen políticamente lo que acabamos de ver, y aquí también, y yo lo aplaudo y lo respaldo y lo admiro, pero a mí me gustaría que los partidos políticos A mí que no están también, de acuerdo a mí también. dijeran, por ejemplo, la competencia de prisiones la vamos a revisar. Porque cuando tenga 175 diputados la voy a revisar. Exijo que se cumpla la responsabilidad civil subsidiaria. Porque es que yo creo que indignarnos está muy bien. Y todos nos indignamos. Y gente que ha sufrido directamente como tú todavía más. Yo no solamente me indigno, yo vuelvo a repetir, estoy en Vox, he estado siempre en asociaciones de víctimas del terrorismo, he estado siempre en asociaciones en contra del separatismo y siempre he peleado por lo mismo, o sea que no solamente me indigno. No, perdona, no trato de decir que no solamente. Lo que quiero decir es que hay otras medidas. Y precisamente las asociaciones de víctimas del terrorismo, han sido las que han conseguido, lo que se haya conseguido ha sido gracias a las asociaciones de víctimas, porque los partidos políticos siempre han tenido que actuar empujados por ellas, porque si no, no hubieran hecho ni la mitad. Sí, pero Ana, que lo que dice Rodrigo no va ni contra ti ni contra ninguna víctima, todo lo contrario, está abundando en el sentido de decir, oye, ¿y qué medidas legislativas se están tomando para que determinadas cosas que no están sobre la mesa, como es la responsabilidad civil, se pongan sobre la mesa y se les exija a estos tíos? Cosa que no depende ni del PNV, ni del Gobierno vasco, ni del director de prisiones del Gobierno vasco. Vamos a ver. Ha habido partidos políticos que cuando han podido hacerlo no lo han hecho. Y todos sabemos en quién estoy pensando. No lo han hecho. Cuando llegue el momento de que se pueda hacer, si no lo hacen, de nuevo, o si no lo hace, por ejemplo, Vox, pues entonces podremos juzgar. Pero de momento, los que han podido hacerlo, cuando han podido hacerlo, no lo han hecho. El gobierno actual hace todo lo contrario, rema en la otra dirección, ya lo sabemos. Hay que estar preparados con efectivamente las medidas que es imprescindible tomar cuando se pueda y cuando se tenga la capacidad para hacerlo. Yo espero que ese momento llegue pronto y que se haga. Ojalá llegue pronto ese momento. Ana Velasco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Desde aquí, por supuesto, el máximo respaldo y máxima solidaridad con todas las asociaciones de víctimas de ETA. No hay que olvidar ETA porque se tiene que seguir luchando contra ETA, tienen que seguir pagando por todas esas matanzas, por todos esos asesinatos que produjeron. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a ir rápidamente a la última pausa publicitaria y a la vuelta seguimos aquí. 1 de cada 10 españoles conviven a diario con la artrosis. Es muy probable que mientras nos escuchas sientas esos pinchazos o esa rigidez que no te deja hacer vida normal. Y aunque sabemos que no hay una cura definitiva, sí sabemos algo fundamental: los tratamientos funcionan. El problema es el de siempre: no tenemos tiempo, estamos cansados o la clínica nos pilla demasiado lejos. Al final tiramos la toalla y el dolor nos gana. Para que eso no pase, Protege tu Vida cuenta con varios tratamientos específicos para cada dolencia, sin desplazarnos y sin estrés. Adolfo Albistur, responsable de Protege tu Vida, ¿qué tal? Muy buenas Muy tardes. bien, Natalia. Que no lo venda Adolfo Albistur hoy, hombre. Porque lo venda alguien que no se lucra de la venta porque no es el vendedor ni el fabricante, pero que lo ha comprobado. En un montón de personas que se han puesto el aparato en las rodillas, el guante. ¿Y se llama Julio Ariza? No, yo no, porque no tengo, tengo otras dolencias, pero ¿Sí esta conoces no. a quién? Conozco a mucha gente, sí, y es una cosa, la gente no se lo creerá, pero es que funciona muy bien. Sí, es verdad. Mira, además yo cuando veo estos cuatro productos, sobre todo, y te lo digo en serio, Natalia, me acuerdo de todas las personas que nos dicen lo contentas que están, porque las personas que tenéis algún tipo de dolencia, sois súper agradecidas. Porque vivir con dolor es duro. Cada día te levantas con dolor y te acuestas con dolor. Y la artrosis no es un dolor momentáneo, no es un dolor agudo, es un dolor crónico, es un dolor que tienes siempre, es un dolor que se ha conseguido a través del tiempo, que tu articulación ha perdido el cartílago, que ese cartílago al perderse hace que los huesos choquen unos con otros y que ese nervio se inflame y duela.
Por eso cuando yo veo los productos, por ejemplo, cuando veo el guante, que ya es muchísimo tiempo que llevamos con el guante, pues pienso en toda aquella persona que dice, ay, qué bien, qué alegría, que me levanto por la mañana, que ya levanto la persiana y no me duele tanto, oye, que me abrocho un botón y no siento esa dificultad. Bueno, pues el guante, por ejemplo, con esas ondas pulsantes, masaje, vibración, calor, pues evidentemente pues hace un bien, son 20 minutos en casa tranquilamente, porque todos los tratamientos son en casa, no te tienes que ir a ningún sitio y además son gozosos. Luego la rodilla además que ahora le hemos añadido la presoterapia, aparte de tener el infrarrojo, que son esas terapias de luz que van también para irrigación de la sangre, de articulación, pues trabaja con masaje, vibración, calor y presoterapia también. Dolores de rodilla, dolores que te impiden salir a andar, que te impiden subir escaleras, con la rodillera. Y luego tenemos el cinturón láser, que decimos que es el cinturón que ya en su día lo probó Alejo Vidal Cuadras, que con tertulio de aquí de los programas, y que fue una maravilla porque tenía un lumbaje impresionante. Bueno, pues este cinturón también funciona muy bien, a veces es postural, que es muy importante, la postura, pero bueno, la postura a lo mejor no la mantenemos y nos duele mucho la espalda y te impide hacer un día a día normal, ¿no? Y ahora hemos añadido este láser cervical, que estáis muy contentos con él, porque lo que te está trabajando es la zona cervical. Trabaja con TENS, trabaja con magnetoterapia, trabaja con infrarrojo, masaje, vibración, y lo que hace también es que al descontracturar toda esa zona, por ejemplo, muchos dolores de cabeza, migrañas, vienen de esa zona, que el nervio lo que te hace es que no haya una irrigación y que la cabeza te duela. Así que también tenemos este láser cervical. Con estos 4 productos que hacemos, pues bueno, ayudar a muchas personas que no os podéis curar, porque por desgracia la artrosis de momento no se puede curar, esperemos que en un tiempo sí, pero bueno, que os ayuden a vivir mucho mejor. Rápidamente, porque la actualidad nos manda, estamos viendo ese 900-730-122 para ponerse en contacto. Dinos, adelántanos, ¿quién está en el programa de Historia de nuestros Pues médicos? mira, doctor Herminio González, viene desde Asturias, es un hombre maravilloso porque además trabaja una cosa muy importante, que son los paliativos. Él trabaja el tema de paliativos desde casa. Cuando una persona está llegando a su final, estar en su casa es lo mejor. Además es una persona muy espiritual, con lo cual, y dice que ha ayudado a muchas personas a conciliarse en esos momentos e incluso temas de herencia. Así que no os lo perdéis, 9:30 el sábado y luego el domingo lo tenemos a la 1 de la tarde. Así que es asturiano, ya me presta esto, ¿eh? Sí. Sí, es que también es asturiano. También, o sea que... es verdad. Buena gente, los muy buena asturianos, gente, muy buena gente. Importante, volvemos a repetir ese número de teléfono, Adolfo, 900-730-122 para cualquier duda, para cualquier consulta, se ponen en contacto con vosotros. Por supuesto, aquí estamos. Oye, como decía un profesor mío, si tienes la más mínima duda, consúltame, yo te la ampliaré con mucho gusto. Pues Adolfo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Natalia. Y ahora sí, nos vamos a ir en directo hasta Lerma, Burgos, porque Santiago Abascal, ya sabemos, ha comenzado ese recorrido, esa precampaña electoral de Castilla y León, con la vista puesta en los comicios autonómicos del próximo 15 de marzo. Escuchamos en directo a Santiago Abascal, que se está preparando, y ahora sí, yo creo que le vamos a poder escuchar. Como les decíamos, ayer le veíamos en Peñafiel por la mañana, por la tarde en Soria. Esta mañana está en Lerma, en la provincia de Burgos, y esta tarde estará en Segovia, porque se va a recorrer prácticamente todos los territorios de Castilla y León con esa vista puesta en los comicios autonómicos. Ahora sí, le escuchamos en directo. De los medios de comunicación, estamos recorriendo Castilla y León, como lo hicimos en Aragón y en Extremadura, pueblo a pueblo y ciudad a ciudad. Y da igual el lugar que visitemos, en todos los lugares de España, en todos los lugares de Castilla que hemos visitado estos 2 días, nos encontramos los mismos problemas y los mismos enfados. Nos encontramos con la traición al campo del Partido Popular y del Partido Socialista, nos encontramos con jóvenes españoles formados que son reemplazados, que tienen que abandonar sus ciudades y su propia patria y que son reemplazados por jóvenes de otros lugares menos formados. Nos encontramos con la sanidad colapsada, con problemas de inseguridad, con salarios bajos que no permiten acceder a la vivienda y con impuestos cada vez más altos que impiden a los autónomos y a los pequeños y medianos empresarios salir adelante. Y como nosotros denunciamos estos problemas reales, lo que nos encontramos enfrente de nosotros, en las otras fuerzas políticas, es guerra sucia contra nosotros e insultos. Nos llaman populistas y extremistas por hablar de los problemas que tiene la gente, que ellos no pueden abordar porque son los causantes de todos estos problemas. Y yo quiero decir que nosotros vamos a seguir hablando, sobre todo vamos a seguir escuchando en los pueblos y en las ciudades de Castilla y de León, y vamos a seguir proponiendo soluciones. Otros no tienen soluciones, solo tienen
palabrería y el vocabulario político que no entienden los ciudadanos. Ayer andaba por aquí el señor Rajoy, lo trajo de paseo el señor Mañueco y nos comparó con la extrema izquierda y dijo que la solución era más moderación. ¿Qué significa eso? ¿Qué hay detrás de esa palabrería? Yo no entiendo la jerga política que utilizan algunos, pero sí sé cuál ha sido su actuación en la política española. Y el señor Rajoy, que ayer era paseado por Mañueco, tiró a la basura una mayoría absoluta y nos dejó en herencia un bolso y una mafia criminal que es la que todavía hoy gobierna en España. No está para dar lecciones, pero lamentablemente el señor Mañueco ha comparecido en estas elecciones diciendo que ese es su modelo. Así que ya sabemos qué es lo que ofrece Mañueco. Ofrece continuismo, ofrece traición a las convicciones de sus propios electores y ofrece incapacidad para combatir a la mafia criminal de Pedro Sánchez. Y nosotros, frente a esa mafia y frente a esa estafa, hemos levantado la bandera de una alternativa que está despertando esperanza en todos los pueblos de España y esperamos que nuestro compañero y candidato Carlos Pollán tenga un gran respaldo el domingo que se celebren las elecciones. Muchas gracias y me pongo a su disposición para contestar a cualquier pregunta. Los datos de criminalidad, el balance de criminalidad del gobierno, y se apunta a una subida general en prácticamente todos los delitos, algo que sin embargo Marlaska negaba, tildaba de bulo cuando se mencionaba esta realidad. Por ejemplo, las agresiones con penetración en Cataluña están aumentando casi un 500%. ¿Les sorprenden estos datos? Bueno, no me sorprenden, pero incluso aunque sean datos del Ministerio de Interior, yo quiero decir que desconfío de cualquier dato de este gobierno. Este gobierno está ocupado por una mafia que, según ellos mismos denuncian en estos momentos en las filtraciones que hacen aquellos que están siendo procesados o que están encarcelados, que llegó a alterar sus propias elecciones internas. Es que los que iban montados en un Peugeot recorriendo España metieron el voto de 4 rumanos, según hemos escuchado en unos audios, para alterar las propias elecciones del Partido Socialista. Si son capaces de estafar a sus propios militantes, ¿qué no serán capaces de hacer con el resto de los españoles, muchos de los cuales no les votan y no confían en ellos? Yo no confío ni en los datos económicos de este gobierno, ni en los datos de criminalidad, ni absolutamente en ninguno. Confío en lo que veo en la calle y lo que veo es una gran indignación, porque la inseguridad ha crecido en España. Da igual lo que digan los datos del Ministerio del Interior y en este caso indican un aumento de la criminalidad. Pero tenemos que ser conscientes de que quien gobierna está dispuesto a manipular cualquier tipo de dato. Hoy mismo se han publicado datos del Centro de Investigaciones Sociológicas. Yo espero que algún día, cuando cambie el gobierno en España, el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, detrás del presidente del gobierno, comparezcan en el banquillo y den cuenta de sus manipulaciones y de sus corrupciones y de su malversación de caudales públicos que se ha producido claramente en el Centro de Investigaciones Sociológicas, por ejemplo. Y respondo sobre el CIS porque estamos hablando de datos. No me creo ni un solo dato de este gobierno. Señora Abascal, ¿qué van a hacer con las palabras que acaba de decir Ortega Smith, que no desoya la dirección y dice que él pues sigue siendo ese portavoz y dice incluso que podría llegar a acudir a la justicia ordinaria? Yo contesté ayer sobre toda esta cuestión. He dicho unas cosas muy graves antes de contestar a sus preguntas. He dicho que estamos ante una mafia criminal y que estamos ante una estafa política. Y por lo tanto yo no voy a desviarme de mi responsabilidad y de mi obligación. Ayer dije que ante esa situación de mafia y de estafa en España, los partidos no estamos para mirarnos el ombligo y yo, por lo tanto, no voy a mirarme el ombligo. Voy a seguir hablando de los problemas de la gente, de los problemas de aquellos que están ahogados a impuestos, de los problemas de inseguridad, de la invasión migratoria, del colapso de los servicios sociales y de la sanidad y no voy a decir una sola palabra sobre otra cuestión. ¿Pero no van a hacer nada, entonces? Ya me ha escuchado. Nosotros ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Santiago, el Partido Popular ahora está anunciando que va a proponer una nueva ley para tratar de prohibir el burka, algo que, sin embargo, el propio García Albiol del PP ya le propuso a Rajoy cuando gobernaban con mayoría absoluta y el propio Partido Popular rechazó. ¿Qué le parece este doble juego en este caso con el tema del burka? Por eso yo denuncio la estafa. Yo sé que hay personas y probablemente algunos dirigentes del Partido Popular que se ofenden cuando denuncio la estafa política del Partido Popular. Pero lamentablemente nos dan argumentos todos los días para seguir denunciando esta estafa. Parece que han rectificado. Yo celebraba la rectificación del Partido Popular y de Rufián incluso sobre el asunto del burka y del niqab, sin olvidar también que el velo islámico es una herramienta de sumisión a la mujer, porque hay mujeres que mueren y que son asesinadas por quitárselo en algunos países. Dicho lo cual, me alegro de esos cambios, pero me entristece que se hagan únicamente por los votos. No se hacen por convicción, no se hacen por el sufrimiento de las mujeres, no se hacen porque ya empieza a ser una realidad en la sociedad española, junto con la mutilación genital o junto a matrimonios forzosos. Ese tipo de vestimentas que, por ejemplo, el presidente de la Generalidad de Cataluña no ha visto nunca, pero que todos los ciudadanos ven en Cataluña y que empiezan a verse. Evidentemente no son masivas, pero acabarán siéndolo, como en otros lugares de Europa y como lo son en algunos países musulmanes. Y, por lo tanto, a mí me da pena que esa rectificación se produzca solo
por los votos, porque ven que nos están respaldando a nosotros, porque los españoles saben que el islamismo fundamentalista es incompatible con nuestra sociedad, con nuestras libertades y con nuestra historia. La UPV ha decidido cerrar prácticamente las instalaciones. ¿La UPV? La UPV, sí, la Universidad del País Vasco, ante el acto que tienen previsto ustedes el lunes. No sé qué valoración hace. Pues bueno, el sectarismo en el uso de las instituciones públicas es una característica del separatismo vasco de Bildu y del Partido Nacionalista Vasco, que han sido blanqueados, desgraciadamente, durante décadas en España por el bipartidismo. No me sorprende que se sientan tan envalentonados. Nosotros vamos a estudiar jurídicamente esa cuestión, porque entendemos que hay una decisión que probablemente vaya contra las propias normas y que es absolutamente discriminatoria para una fuerza política que tiene representación también en el Parlamento vasco, pero no me sorprende en absoluto del separatismo vasco. Han pegado tiros en la nuca. Que nos cierren la universidad a nosotros casi parece una cosquilla. Pero vamos a seguir adelante y vamos a tener más votos y más respaldo en el País Vasco. Yo le quería preguntar por Juan García Gallardo, que fue el rostro más importante aquí de Vox en Castilla y León, y el otro día les acusó de traición. No sé qué le responde. Pues mire, le respondo lo mismo que le acabo de responder hace un momento a su compañera. Yo no voy a estar contribuyendo a que los partidos políticos se miren el ombligo cuando lo que tenemos que hacer es resolver los problemas de la gente, los problemas de criminalidad, de impuestos y de no poder salir hacia adelante. Por lo tanto, yo entiendo que ustedes hagan las preguntas que estén obligados a hacer, pero comprendan también que yo no voy a contribuir en absoluto a desviarme de mi obligación, que es responder a nuestros electores. Con respecto al DAO, ¿qué es lo que usted, no sé si piensa que ha fallado algo? Bueno, ayer hice una valoración sobre ese asunto. Yo creo que este asunto, como otros muchos, lo tendrán que resolver los tribunales. Las noticias que estamos leyendo son preocupantes y el contenido, aún no escuchado, pero leído de esas declaraciones, también son preocupantes. Dicho lo cual, espero que lo resuelva la justicia y espero también que este asunto, que es grave, no nos desvíe de otros asuntos aún más graves que afectan a los españoles, a millones de españoles todos los días. Le digo lo mismo de alguna manera que con otras cuestiones. Hemos estado durante semanas hablando de Julio Iglesias y de Adolfo Suárez, que no se puede denunciar después de muerto, durante semanas en televisión española. Y mientras tanto había 47 muertos en las vías del tren porque no se mantenían, porque había una corrupción que mata. Y por lo tanto yo voy a intentar evitar entrar en todos esos debates con los que algunos también quieren desviar la atención, y voy a centrarme, y muy especialmente en esta campaña, en las cosas que preocupan a la gente. Señor Abascal, ¿qué supone en clave nacional estas elecciones en Castilla y León que auguran una debacle del PSOE y una subida de Vox? Bueno, yo creo que son unas elecciones muy importantes para nosotros y para España, después de las elecciones en Extremadura y en Aragón, que se convocaron precisamente para deshacerse de Vox. Se convocaron en un momento en el que pensaban que iban a poder culpabilizar a Vox de no aprobar presupuestos en algunas regiones, y en realidad nuestros electores nos lo han premiado, porque si nosotros no estábamos en esos gobiernos y tuvimos que salir, era porque nos habían estafado. Y no queríamos estafar a nuestros electores. Si no aprobábamos unos presupuestos era porque esos presupuestos no respondían a nuestras convicciones. En el Partido Popular han pensado que convocando 5 elecciones seguidas, en primer lugar en Extremadura, en Aragón, ahora Castilla y León que toca y pronto en Andalucía, pues que iban a debilitarnos. Han pensado que se iban a deshacer de Vox, y la respuesta ha sido muy clara, tanto en Extremadura como en Aragón. Los ciudadanos han dicho que quieren el doble de Vox, y yo espero que en estas elecciones los castellanos y los leoneses digan también que quieren más Vox de lo que había. Y nosotros, con ese respaldo, pues al día siguiente de las elecciones hablaremos con otras fuerzas políticas. ¿Alguna novedad en las negociaciones? No hay ninguna novedad en las negociaciones, pero sí aprovecho que me pregunta usted para decirles una cosa. Cualquier noticia que vean ustedes en los próximos días sobre cualquier tipo de cargo que ha pedido Vox, cualquier tipo de puesto en los gobiernos, cualquier tipo de puesto en las televisiones, cualquier sillón, cualquier asunto que ustedes escuchen sobre eso, que sepan que es mentira, que Vox no ha pedido nada, que sepan que es una filtración, que es una invención o que es una basurilla que alguno se inventa para poner a Vox en una situación difícil que tampoco lo consiguen. ¿Y por qué digo esto? Porque no va a haber ningún tipo de discusión con el Partido Popular, ningún tipo de discusión sobre responsabilidades de gobierno antes de que lleguemos a un acuerdo de gobierno sobre temas concretos. Lo primero que vamos a hacer en esas negociaciones y en esos contactos es hablar sobre todas esas cuestiones que nos preocupan, sobre cuáles van a ser los rumbos y los cambios que va a tomar ese gobierno, y del resto de las cosas ya hablaremos después, si es que estamos de acuerdo en el rumbo que hay que tomar, y si no, ni hablaremos de ello. ¿Y ahora mismo que estamos más cerca de una repetición electoral o de llegar a un acuerdo?
Pues le digo lo mismo que decía ayer. Todo es posible y, por lo tanto, estamos más cerca de una repetición y más cerca de llegar a un acuerdo porque ha pasado un día desde ayer. Hablando de repetición electoral, ¿usted que cifra todas estas elecciones autonómicas como la gran reconquista de España a través de Vox, considera que unas elecciones generales con todas las tramas de corrupción que se están viendo están más cerca que nunca? Yo he dicho que lo peor de Sánchez estaba por llegar hace mucho tiempo y he acertado mes tras mes porque se producían noticias inconcebibles que ni siquiera yo, que preveía que lo peor de Sánchez llegaría, imaginaba que podían haber hecho todas esas cosas que se han conocido, ¿no? El hecho de que llegasen al gobierno levantando la bandera de la lucha contra la corrupción en una moción de censura presentada por Ábalos y que ahora Ábalos esté en prisión, que Cerdán pasará por prisión, que Koldo esté en prisión, que el hermano del presidente del gobierno y la mujer del presidente del gobierno estén imputados, pues indica que las cosas están mucho peor de lo que imaginábamos. Y sigo manteniendo esa idea. Creo que lo peor de Sánchez está por llegar, creo que Sánchez puede intentar cualquier cosa y por eso creo que todos debemos estar muy vigilantes y muy exigentes con el gobierno, todos debemos hacer un gran esfuerzo de movilización y creo que Sánchez hará todo lo posible por agotar esta legislatura, porque si no su horizonte es el banquillo y creo que él está atrincherado en el búnker de la Moncloa porque lo que viene después de eso es mucho peor para él también. ¿Qué le parece que se ha ido a la India, ¿no?, para pisar la calle, ya que aquí en España al parecer no puede? Bueno, me parece eso, que evidentemente no puede pisar la calle de España, ni hablar con los españoles, ni escucharles, porque los españoles ya saben que les ha mentido y que les ha traicionado. En cuanto a que se haya ido a la India, pues recuerdo que la última vez que estuvo en la India se produjeron unas inundaciones en España con más de 200 muertos, en las que el papel de Pedro Sánchez fue deleznable y criminal, no solo porque supimos que habían impedido la construcción de las infraestructuras hidráulicas que habrían impedido o que habrían paliado la catástrofe, sino porque rechazó la ayuda internacional tanto de El Salvador como de Francia, y eso lo hemos escuchado en los parlamentos de Francia y en declaraciones del presidente de El Salvador, sino que además retrasó la ayuda nacional, la del ejército, la de los servicios públicos, que después de muchos días no habían llegado a ningún sitio, y esto lo han contado incluso bomberos franceses que llegaban a lugares después de una semana y encontraban que allí no había llegado todavía ni un policía ni un militar. La responsabilidad criminal de Sánchez aún está por saldar con todo lo que tiene que ver con la Dana, y eso es lo único que yo recuerdo cuando usted me pregunta por el nuevo viaje a la India. Y digo esto porque los españoles ya conocemos el truco del gobierno, y es que sus crímenes de hoy tapen y nos hagan olvidar los crímenes de ayer, pero muchos no nos vamos a olvidar ni de las víctimas de la Dana, ni de las víctimas de Adamuz, ni de las víctimas del apagón, que también las hubo. Señora Abascal, ¿considera clave el voto joven en estas próximas elecciones? Bueno, yo creo que el voto joven está siendo clave en todas estas elecciones, creo que lo va a ser en Castilla y León, y me atrevo a hacer otro vaticinio, creo que va a ser aún mucho más clave en las elecciones generales. Hay cantidad de chavales menores de edad que están deseando poder acudir a las urnas para abrazar un gran cambio en España. Por eso la izquierda ha dejado de hablar del voto a los 16 años. Aquí en la provincia de Burgos, por ejemplo, en muchos pueblos apenas tiene representación Vox en lo que son los pueblos como tal. No sé si es uno de los objetivos de Vox, porque aunque tenéis representación nacional y en la comunidad, luego en los pueblos no se presenta la gente con... Bueno, Vox es un partido joven, otros son estructuras que llevan 40 años construyendo proyectos políticos y traicionando a la gente. A nosotros nos va a costar mucho tiempo todavía llegar a penetrar en todo el territorio, llegar a tener concejales en los sitios más pequeños, pero vamos avanzando elección a elección, y si me preguntas si nuestro objetivo es estar en todos los pueblos de España, sí, y si me preguntas si nuestro objetivo es ganar las elecciones, también. Hay algunos que dicen, es que quieren debilitar al Partido Popular. Bueno, queremos ganar al Partido Popular y queremos ganar al Partido Socialista. Igual que ellos quieren ganarnos a nosotros, igual que ellos desearían que nosotros estemos debilitados, ¿no? Nuestro objetivo es muy ambicioso, pero tan ambicioso como es nuestro amor por España. La encuesta del CIS, ya por último, sobre Castilla y León sobre el 15M. Bueno, la encuesta del CIS es invalorable. Estas y las encuestas nacionales yo creo que obedecen a una estratagema de Pedro Sánchez y del señor que dirige el Centro de Investigaciones Sociológicas, que deben ser ellos los que cocinan estas encuestas, y algún día pagarán por ello, pero no tengo ninguna duda que todos los datos que ofrece el Gobierno, desde los de criminalidad hasta los datos del Centro de Investigaciones Sociológicos, pues son mentira. Gracias a todos, muy amables. Gracias.
Pues escuchábamos en directo a Santiago Abascal dentro de esa pre-campaña en la Comunidad de Castilla y León. Ya les decíamos, con la vista puesta en ese 15 de marzo, cuando se celebrarán esos comicios autonómicos para elegir al nuevo presidente de la Junta de Castilla y León. Vamos a ver página internacional y vamos a hablar de las últimas declaraciones de Donald Trump que tienen mucho que ver con Irán. Decía esto. Irán es un punto caliente ahora mismo. Tenemos una buena relación con los representantes de Irán y ya sabes, hemos tenido buenas charlas en los últimos años con ellos. No necesariamente con un acuerdo significativo y ahora necesitamos un acuerdo significativo. Nadie podría haberlo firmado. Teníamos una amenaza contra la que no se podía luchar. No se podía tener paz en Oriente Medio. Así que ahora puede que tengamos que dar un paso más o puede que no. Será algo que descubriréis en los próximos 10 días. ¿Qué podemos o qué debemos saber sobre todo este asunto de Irán, Rodrigo? Primero que el presidente de Estados Unidos está poniendo lo que él ha denominado una armada, con palabra española, con 2 portaaviones que probablemente no había habido en esa zona, pues a lo mejor desde la guerra de Irak, desde la primera y desde la segunda. Por lo tanto, una capacidad de ataque muy, muy importante. Y parece que hay 3 temas claves, ¿no? Uno, que reconocen las 2 partes, que es que Irán no enriquezca el uranio para poder hacer armas, y ahí a su vez hay 2 posiciones, aunque ese tema los 2 lo reconocen. Una, la de Estados Unidos, y es que no tenga ninguna capacidad de enriquecer uranio, y otra, la de Irán, que dice yo tengo que tener derecho a enriquecer uranio, pero solo para fines pacíficos. Hasta el 60% creo que era, ¿no? Sí, estoy dispuesto a tener observadores internacionales, etcétera. Eso se parece mucho al acuerdo que hizo Obama hace más de 10 años. Pero Estados Unidos ha puesto otras 2 cosas encima de la mesa. Una, Irán tiene que reducir el número de misiles que controla, y eso va directamente con la experiencia de la guerra de 12 días de junio del 25, en que los misiles de Irán penetraron las defensas de Israel, y seguramente Israel está muy preocupado de esa situación. Y la tercera condición, esa no la acepta Irán dice que eso no tiene nada que ver con esta negociación, y la tercera condición es que Irán abandone a los grupos que protegía, como los hutis o como Hezbollah o como el propio Hamas, ¿no? Que tampoco quiere aceptar Irán. Pero esa, sinceramente, creo que les ha abandonado ya la suerte a esos grupos, porque quitando los hutis los demás están en una situación muy límite, ¿no? Entonces, aquí la cuestión está en si Estados Unidos consigue o no limitar la potencia de fuego de misiles de Irán, que al que más le preocupa es a Israel. Si todo saliera regular o mal, pues tendríamos una situación en la que seguramente Estados Unidos atacaría a Irán, seguramente Irán atacaría a Estados Unidos, a sus barcos y a sus bases en la zona, que son pues 6 o 7 como mínimo, y seguramente Irán atacaría a Israel. Y seguramente tendríamos una crisis de petróleo que no le interesa a nadie, porque a Irán no le interesa, porque es el único dinero que recibe, y a China tampoco le interesa nada, porque Irán es un suministrador muy importante de petróleo para China. Subirían los precios. Claro, que ya están subiendo. A Rusia le vendría estupendamente. A Rusia es al único que le vendría bien. Claro. Hay noticias de que China está ayudando desde el punto de vista de armas a Irán, y que Rusia también, pero es claro que, por ejemplo, Arabia Saudí y los países del Golfo están aterrados ante esta situación, ¿no? Y sería, pues, realmente... Ahora, claro, Irán es un país de 90 millones de habitantes, entonces invadirlo es prácticamente imposible. Destruirlo es, pues, muy difícil. Entonces, aquí puede haber una tensión que se materialice en unos ataques, pero antes o después tendrán que volver a un alto el fuego. Entonces, va a ser muy interesante ver cómo las posiciones iraníes sobre el número de misiles y el apoyo a Hezbollah y compañía se mantienen en el tiempo. Podríamos ver que la tercera, es decir, el apoyo a grupos chiitas fuera de Irán se matiza y se reduce, pero yo dudo mucho que Irán acepte, salvo una catástrofe ahora militar tremenda que podría infringirse por parte de Estados Unidos, a tener misiles. Claro, ahí hay mucha gente involucrada, porque no solo están los
los países del Golfo y el famoso estrecho de Hormuz, que tiene muy pocos kilómetros y podría bloquear el 30 al 40% del petróleo mundial, sino que también, claro, una riada de refugiados como consecuencia de un ataque muy fuerte de Estados Unidos, pues a países como Irak, a países como Turquía, a países como Siria, les desestabilizaría. Por lo tanto, yo creo que este es el tema, junto con Ucrania, una vez más caliente que tenemos en este momento en la política internacional, ¿no? La última hora pasa porque Irán planea preparar un borrador de un posible acuerdo nuclear con Estados Unidos en un plazo de 2 a 3 días, según los medios. Aprovechando que estamos hablando del apartado internacional, don Julio, querías introducir un tema que tenía que ver mucho con esas emisiones de CO2, con esas empresas. No, es que comentábamos el otro día y no pude venir, que me hacía gracia la constante queja, el quejío ese de los europeos con respecto a los americanos. Y yo decía, pero vamos a ver. Si hay una compañía en la bolsa americana, que vale más que el PIB de toda Alemania, que capitaliza más que el PIB alemán, Nvidia capitaliza 4,5 billones, billones europeos, no billones americanos, billones de euros. Es que Alphabet 3,5, es que Apple 3,7, es que estamos hablando de compañías que valen el doble que el PIB español, que es 1,7. ¿Qué compañía en Europa vale un PIB? Ninguna. La que más capitaliza en Europa es AMSL, que es una compañía que fabrica las imprentas que hacen los microprocesadores, que trabajan con nanómetros. Es decir, esa es la única que vale 500.000 kilos. Es decir, medio billón. Es decir, 8 veces menos que Nvidia. Y encima es de los americanos, porque aunque tiene la base en Países Bajos, resulta que es de BlackRock, de Blackstone y de Vanguard. Entonces, los europeos, ¿qué hemos hecho en todo este tiempo? Cambiar esto, los tapones de las botellas. ¿Hemos hecho esto? Joder, es una innovación enorme, ¿eh? Creo que la podremos... Caray, hombre... Es que es una cosa increíble. Es que la segunda compañía que más vale en Europa es la compañía francesa de lujo, LVHM, creo que se llama, que vale 300.000 millones. Bueno, en España tenemos la compañía que más capitaliza es Inditex, es una compañía textil de un señor que se llama Mancio Ortega y vale 180.000 millones de euros. ¿Cómo hemos podido llegar al punto en que haya 10, 12 compañías de Estados Unidos que valen más que el PIB de Francia, de Italia, de Alemania, de España? Dices, algo ahí no acaba de funcionar bien. Algo no termina de cuadrar. Se ha unido a la mesa con nosotros Paula Cruzado para hablarnos del Club de Amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Estoy feliz de estar aquí con vosotros y sobre todo de hablar de nuestro club de amigos, de lo importante que es para nosotros todos los socios, todas las personas que nos ayudan, que desde aquí siempre empiezo dando las gracias, así que gracias a todos. Tú estás feliz y sonriente, pues seguro que vas a uno de nuestros restaurantes del Club de Amigos. Hombre, y les hacen un 10% de descuento. Totalmente de acuerdo. En la Nicolás, en Montes de Galicia, en Montes de Galicia, acuérdate que no. En Montes de Galicia no hay descuento. Acuérdate que no, pero en Iyumbe, Julio, los relojes hay descuento. Claro, además la otra forma de ayudarnos también, como tienes aquí, Julio, son nuestros relojes, Ana Catalina de Emery, que el lote, que la verdad es que, o sea, que no lo tenga es que no ve esta televisión, don Julio. Porque ya la gente no es que lo compre para ellos, sino lo compra para regalar, porque lo van regalando, se lo van pidiendo y siempre nos lo piden a nosotros, así que desde aquí animo a que se hagan con Ana Catalina, que es una auténtica delicia, con estos relojes que ya quedan muy poquitos, o sea, yo creo que ya es de los poquitos que nos quedan, y sobre todo les animo a que nos ayuden a hacer este medio de comunicación grande y sobre todo libre, como sigue siendo desde que nació, porque gracias a ustedes este medio de comunicación bueno, pues trabajamos incansablemente por ofrecer una información libre, análisis que en otros medios de comunicación no van a encontrar. Y los mejores, por ejemplo, don Rodrigo Rato. Eso es.
Isaac Parejo, todos. La verdad es que nosotros nos rodeamos de buena gente porque es gente que opina y siente como nosotros, que defendemos la verdad, no lo que otros medios de comunicación nos quieren hacer creer, y sobre todo que hacemos pensar a la gente y animar a todas aquellas personas a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra televisión, a través de nuestra radio en el programa de por las mañanas de Don Luis del Pino. Y para que esto siga creciendo, para que podamos seguir a más sitios, para que no haya esos cortes que muchas veces nos llaman de ay, es que se nos corta el programa, ay, es que no os veo, ay, es que tengo que veros a través del móvil porque me he ido a no sé qué ciudad. Pues para que lleguemos y no hace falta que usted nos vea a través del móvil, necesitamos a ustedes, necesitamos que lo se que hagan decían los socios. aragoneses, con perricas caramelos. Con perricas, programa de televisión. Así que desde aquí que nos llamen al teléfono del Club de Amigos al 916162464, que nos escriban ese correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org, que le informamos de todo, de hacerse socio, de hacer donaciones, de comprar nuestro merchandising, de todo para que esta casa sigamos siendo cada vez más fuertes. Tu hermano Ramón, que lo recuerdo muchas veces, me decía dos cosas. Una, con perricas caramelos, y otra, muchos aplaudieron sus piruetas, pero el Sólico se curó las agujetas. Efectivamente. Y con estos recuerdos de don Julio Ariza hemos llegado al final del programa de hoy. Paula, muchísimas gracias. Como Gracias siempre a vosotros. ustedes también disfruten de este fin de semana y nos vemos el lunes, como siempre, a partir de las 12 del mediodía.